Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo esto. Hoy tenemos un programazo, como no, ambientado en el mundo de Star Wars. Un programa en el que hablaremos largo y tendido sobre el retorno del Jedi o la venganza del Jedi, ya lo explicaremos más tarde. Y para ello hemos reunido a un gran elenco de compañeros de Fan Kingdom que vamos a tratar el tema. Luego igual se nos incorpora, ahora mismo se van a incorporar todos ellos y vamos a empezar por nuestro queridísimo Pepe, que es el que nos ha montado esto y culpable de que estemos aquí hoy. Bienvenido, Pepe. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de mi película favorita de la saga de la Guerra de las Galaxias, que es El Retorno del Jedi. Pero más que algo exhaustivo o un cómo se hizo, lo que pretendo es hablar sobre curiosidades que me he encontrado. Cuando estaba estudiando, pues cómo se hizo la película, el proceso de producción, anécdotas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque juzgo que es más interesante, porque si habláramos de cómo se hizo la película, no tendríamos suficiente con 15 programas. Entonces, vamos a ver puntitos, ¿no? Interesantes y a ver qué os parece. Vamos a decir que este es el primer programa de muchos que ambientaremos al respecto del retorno del Jedi. No vamos a explicar de qué va la película, no vamos a explicar algo que ya sabéis. Vamos a explicar cosas que posiblemente no sepáis, a no ser que seáis muy frikis, y yo creo que os va a encantar. Sigamos con los invitados. Tenemos por aquí desde Colombia, ¿qué tal? Bienvenido, Serafo. Hola. ¿Cómo estamos? Hey, ¿qué tal? Saludos, geeks. ¿Me escuchan? Sí, 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 te voy a subir el volumen por aquí. Vale, dale. Sí, ¿me oyes? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Te escuchamos un poco bajo, pero te escuchamos. Chicos, no los escucho por el privado. Ah, bueno, pues mira, vamos a bueno, hacer una cosa. Si quieres, mientras estás arreglando eh, lo que te sucede por ahí en el ordenador, vamos a seguir presentando, ¿te parece? es que no te escucha, Miguel Ángel. Ya no me escucha, claro. Vamos a seguir presentando al resto y ahora Vale, ya he intentamos, empezado. intentamos que nos pueda escuchar y oír Serafo. Bueno, por aquí también tenemos a Tío Gamji, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Pues nada, ya os echaba de menos a todos. Ha pasado mucho tiempo y digo, esto no puede seguir así. Necesito un poquito de podcast en vena. Y bueno, Sí, que mejor que un poquito de Star Wars, que siempre es material del bueno. pues sí, sí, la verdad es que hay material del bueno y nunca mejor dicho. Algo que nos ha iniciado en todo esto, junto con El Señor de Mm, los Anillos también, como no, nuestros dos pilares principales del podcast. Bueno, también tenemos por aquí, como no, nuestro queridísimo Quique San. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, aquí estamos a ver si aprendemos algunas cosillas más de Star Wars. Sí, seguro que aprendemos y cosas muy interesantes. A ver si Serafo va arreglando un poco los problemas técnicos que ha tenido. Vamos también para dar las gracias a la gente que nos está escuchando. Tenemos por aquí a nuestro queridísimo mariscal del Istmo, Eduardo del Olmo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. buenas. Saludamos también a Elena Miriel. ¿Qué tal, Miriel? ¿Cómo estamos? Micelen, perdón. Michelén, buenas Michelén, noches. Michelén, buenas noches. También nuestro compañero Ignacio Llopis, que hemos Hombre. coincidido con él en varias ocasiones, en algún estreno que otro de Los Anillos de Poder. Y comentar que, bueno, aquí tenéis, os dejo los links, tenéis un link especializado para cada cosa de Telegram. Aquí os dejo el link en la descripción del vídeo, lo tendréis para que podáis entrar. Uno especializado solo para Star Wars. Hay también de libros de rol, hay de Star Trek, tenemos del Señor de los Anillos. Ir y buscarlos porque son muy interesantes y os vamos a ir informando de todo ello. A ver si tenemos suerte y Serafo nos escucha ahora. Serafo, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Pues va a Serafo, ser que no. va a ser que no nos Parece escucha. que no. Va a ser que Creo no que nos no. escucha. Problemas Bueno, técnicos.
Sí, problemas técnicos. Por aquí también tenemos a Javi Aldarion, perdón. Hombre, Aldarion. hombre, Javi, Buenas hola. noches, Aldarion. compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido también por aquí, por el chat. Y nada, pues vamos a ir empezando si queréis, mientras intento ver si solucionamos los problemas con Serafo. Y puede entrar también a saludar y a dar su opinión. Como hemos dicho en un principio, esto va a ser un episodio que vamos a tratar las curiosidades y ciertas cosas que posiblemente no supierais muchos de vosotros. Yo el primero, cuando Pepe me pasó el guión, y posiblemente os ha pasado a vosotros también, compañeros, había cosas que yo ni sabía, y yo me considero friki de Star Wars. O sea, es impresionante. Es impresionante todo lo que vamos a contar. Y como digo, no solo va a ser un episodio, sino que van a ser muchos más en los que vamos a basar. Pepe, no me enrollo más. El mando es tuyo. Empieza Vale, cuando quieras. ahora me enrollo yo. Vale, voy a ir enumerando las curiosidades, ¿vale? Tenemos un primer bloque de 10. A ver si conseguimos hacerlo antes de 2 horas. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por la número 1. Serafo, sí, ya no soy. Perdona, Pepe. Serafo, ¿nos oyes? Ay, nosotros no te Vale, un oímos poco casi. flojito. Te oímos Sí, muy bajito. te escuchamos muy bajito. Muy, muy, muy bajo. No lo podemos tener todo. O nos oyes o... y no te oímos, o al revés. No. No, si quieres No, haciendo pruebas, te vamos oímos siguiendo allí nosotros con al el... fondo, muy al fondo, muy al fondo. Sí. En el momento en el que pegues un chillidito, digamos, es que ya los has arreglado. Bueno, vale, sigamos si os parece bien, Pepe. Vale. Bueno, el primer punto que quería yo tratar es el retorno del Jedi, ¿es Star Wars 3 o Star Wars 6? ¿No? Porque sabéis que en cualquier copia que se puede encontrar hoy en día de la trilogía original, Una Nueva Esperanza, la primera película a la que se llamó Star Wars inicialmente, se le llama episodio 4, ¿no? Ahora sí, Ahora sí Serafo. que se lo ha oído bien. Ahora sí, bienvenido. Ahí, perfecto. ¿Vale? Al Imperio Contraataca se le llama episodio 5 y al Retorno del Jedi episodio 6, ¿no? Pero claro, esto no ha sido siempre así. De hecho, en el año 79 hay un memorándum de Lucasfilm indicando lo siguiente: localizaciones para exteriores Star Wars 3. Se referían al Retorno del Jedi, ¿no? Esto hace ver que en un principio tenían pensado hacer al menos 3 películas, ¿no? De hecho, Mark Hamill y Carrie Fisher tenían contrato para 3 películas, no así Harrison Ford, que solo tenía para 2, ¿no? Y esto de los episodios 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, ¿no? De hacer unas precuelas es algo que se le ocurriría después a George Lucas, ¿no? De hecho, ¿vale? Para la producción de El Retorno de Jedi se creó una subsidiaria de Lucasfilm que se llama Chapter 3. Y bueno, para apoyar esta idea más, si puedes poner, Miguel Ángel, la foto que he llamado Cajetín 1. Voy a ello, Vale. dame un segundito. Vale. Cajetín 1. Cajetín Enseñando. 1. Vale, pues no es Cajetín 1, será Cajetín 2. Hemos empezado bien. A ver, venga. Jedi. Ahí está. ¿Veis lo que pone? Episode 2, The Empire Strikes Back. ¿Vale? Esto es un cajetín de un plano de producción de El Imperio Contraataca. ¿Vale? Aquí queda más o menos claro que la idea era hacer episodios 1, 2 y 3 y que, bueno, lo que ahora son 4, 5 y 6 no existía. Eso se pensó después. Lucas siempre dice que cuando él estaba escribiendo el primer Star Wars, se le ocurrió la idea de hacer unas precuelas, ¿no? Y de llamar a esas películas 4, 5 y 6. Sin embargo, por ejemplo, Star Wars, Una Nueva Esperanza, hasta el 10 de abril del año 81, ¿vale? No se le nombra como episodio 4. O sea, perdona, que los que tenemos cintas de VHS de antes de ese año, significa que no pone absolutamente... No pone episodio 4. No, Pone... de hecho, las del año 81 tampoco deberían. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, esta es la primera mención pública. Hay una mención en un libro que se llama The Art of Star Wars del año 79, en el que también se habla de episodios 4, 5 y 6, ¿no? Pero oficialmente a partir del 10 de abril del 81, que fue, no os lo perdáis, el tercer reestreno de la trilogía de la película original. Hicieron 3 estrenos, ¿no? Del éxito que tenía, ¿no? Aparte de los programas especiales de vacaciones, ¿no? Y el infausto programa especial de Navidad que George Lucas reniega de él, ¿no? Pero ojo, ese era un Fausto, pero gracias a eso tenemos a Boba Fett. Bueno, sí. En fin, es bastante famoso. Algún día hablaré sobre ese programa y sobre el especial de Navidad, de vacaciones. Veremos un par de fotos hoy, ¿vale? Sobre ese particular. Así es que, bueno, en principio iba a ser episodio 3. Sin embargo, si pones la anterior, el cajetín 1, que sí que es un cajetín, ¿veis? Que no pone episodio 3. No. Pone Jedi. ¿Por qué pone Exteriores Jedi? del Palacio de Jabba the Hutt. Claro, pero pone Jedi. Mm. ¿Vale? Pone Jedi porque... Pero una pregunta. Dime. El Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi no se hizo porque tuvo mucho éxito la primera, o ya lo tenían pensado. A ver, los contratos eran para 3 películas. O sea, desde el principio. ¿Vale? Imagino que será... a ver, esto será como todo. Si la primera sale bien, haremos más. Y ya está, ¿no? Pero los contratos, por ejemplo, de Carrie Fisher y de Mark Hamill eran para 3 películas. El de Han Solo, el de Harrison Ford era solo para 2. O sea que al menos 2 películas habían pensado en hacer. Me imagino que todo sería supeditado a cómo funcionara la primera. El propio George Lucas no sabía cómo iba a funcionar la primera, ¿no? Luego, más adelante, hablaremos de la famosa apuesta, ¿no? De los 40 millones, pero no es el momento de hablar ahora, ¿vale? Ahora me gustaría comentar esto que... Dime. ¿La historia ya estaba hecha? ¿Qué? ¿O se la inventaron después? No, a ver, esto va sobre la marcha. Sí. O sea, George Lucas dice que cuando estaba escribiendo el episodio 4 pensó en las precuelas. De hecho, aquí en el episodio 6, más adelante veréis cuando hablemos de la reunión, hubo una reunión de argumento para definir el guión del Retorno del Jedi, y ahí George Lucas definió cosas. Por ejemplo, sobre qué había pasado con Anakin Skywalker y ese tipo de cosas que se utilizarían después, ¿no? Pero las definió en esa reunión. Ya en el Retorno del Jedi estamos hablando, ¿no? Era algo que él tenía pensado, pero que no era oficial, ya digo, hasta abril del 81. Bueno, en el cajetín, como hemos visto, ponía Jedi porque estuvieron jugando al despiste con el nombre de la película. Durante mucho tiempo, cuando ya se decidió que iba a ser el Retorno del Jedi, aún se con claquetas de la venganza del Jedi. No se sabía tampoco a muy ciencia cierta si iba a ser episodio 3 o episodio 6, ¿no? Entonces, porque estamos en el año, aquí estamos en el año, entre el año 81 y 83, ¿vale? Ya hemos dicho que a partir de abril del 81 ya se habla de episodio 6, 4, 5 y 6, entonces había un poco de confusión. Así que dijeron, como no sabemos qué poner, ponemos Jedi. Y es no equivocarse, ¿no? Pero sí que pone eso, episodio 3, pone aquí arriba, ¿eh? A ver, ponlo. ¿Dónde? Es posible. Chapter 3 Production. Sí, pero a ver, porque la productora se llamaba Chapter 3. La subsidiaria que se crea es Chapter 3. Vale. Chapter 3 Productions. O sea, todo cuadra con la idea de que iban a hacer 3 películas y luego pensaron en hacer las precuelas y llamar a estas 4, 5 y 6, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados porque cualquier copia que se pueda ver hoy en día, a menos que uno sea muy friki y tenga algo muy antiguo, tiene eso, esa entradilla, episodio 4, episodio 5, episodio 6, ¿no? Muy bien. Bueno, y hasta aquí esta primera curiosidad, ¿vale? La primera reunión, entramos en el punto 2, ¿vale? La primera reunión en la que se habló del Retorno del Jedi fue entre Howard Kassagian, que era productor, y George Lucas, ¿no? Durante el rodaje de En busca del Arca Perdida. Hay una foto, Arca 1, ¿la puedes poner? Miguel Ángel, por favor. Arca 1. Voy a ello. La que sale con el no está aquí. sombrilla.
Ah, la Sí, primera. la has puesto 35 veces. La ¿no? primera, la Sí, primera. La sí, primera. las Sí. enseñaba antes. Vamos a ello. Vale. Aquí está a la izquierda George Lucas, a la derecha Howard Kazakian, productor. A mí me resultó muy curioso que el productor de En busca del arca perdida se llevara sus chanchullos a la película de otra persona. ¿Vale? Digo, esto es un poco raro, ¿no? Pero claro, si consideras la relación que existía entre Steven Spielberg, que era quien estaba dirigiendo la película, y George Lucas, no resulta tan extraño que Lucas estuviera como en casa, hiciera lo que le diera la gana y decidiera hacer la primera reunión para decidir qué se hacía, ¿no? En la tercera película, durante ese rodaje en una película que no dirigía él, no que él solo producía él. Esto de la relación entre Steven Spielberg y George Lucas, ya os lo comenté, ¿vale? Recuerdo que os pregunté, Víctor me pasó cierta, no sé si fue Víctor o fue Enrique, cierta información, en fin, es algo bastante interesante que no está en el guión y que de lo que me gustaría hablar, ¿vale? Vamos a ver, Steven Spielberg asistía al estreno de TH 1138, que es la primera película de George Lucas, en el año 67. Steven Spielberg tenía 18 años. Yo he visto THX 1138, sinceramente, ni la entiendo bien ni me gusta, ¿vale? Pero Steven Spielberg se quedó fascinado por esa película y se convirtió en un fan, típico fan friki perseguidor, ¿no? Intentó acercarse a George Lucas, pero George Lucas lo consideraba, pues eso, como un fan, ¿no? Y lo mantuvo alejado. En el 68, Steven Spielberg estrena su primera película que se llamó Amblin. Su productora se llama Amblin Entertainment. ¿Vale? A George Lucas esa película no le impresionó lo más mínimo. Así es que decide permanecer, digamos, alejado, ¿vale? de Steven Spielberg. A pesar de que Spielberg era fan de él, intentaba, ¿no? Establecer algún tipo de relación de amistad o de lo que fuera, ¿no? En el año 71, Spielberg estrenó Duel. Esta película le gustó muchísimo a George Lucas, que lo vio, de repente lo ve como un visionario de la ciencia ficción, ¿no? Le gusta cómo ve el cine, Steven Spielberg. Y fue en el 71, llevaba desde el 67 dándole esquinazo, ¿no? Pues en el 71 se da cuenta de que esta persona ve el cine de una forma muy interesante. Bueno, Steven Spielberg consigue hacerse famoso en el 76 gracias a Tiburón, que se convierte en la película más taquillera de la historia hasta el momento. Y a George Lucas no le va tan bien, ¿no? De hecho, mientras Spielberg está rodando Encuentros en la tercera fase, George Lucas tiene que parar el rodaje de Star Wars, episodio 4 o episodio 1, según se quiera, ¿vale? Completamente agotado, porque no puede con la película, ¿no? Se va a ver a Spielberg y le comenta que él piensa que Star Wars va a ser un fracaso, que le está costando mucho, y entonces es cuando surge el tema de la apuesta, ¿vale? Yo no he llegado a encontrar una versión verosímil de esto, pero la apuesta que la propone George Lucas completamente desesperado es entregar un 2,5% de las ganancias, el que saque más pasta al otro. O sea, los que entran en juego son Encuentros en la tercera fase y Star Wars, el episodio 4. 2,5% de las ganancias. Yo no sé exactamente esto cómo se planteó, porque en la documentación original no aparece muy claro. O sea, yo he buscado muchas fuentes oficiales y no lo he encontrado. En parte porque me imagino que George Lucas se siente un poco avergonzado de esto. Lo hizo un poco como la desesperada y aprovechándose de que Steven Spielberg le admiraba. ¿Vale? Yo quería hacer una puntualización que viendo la foto me he dado cuenta, perdona que te interrumpa, voy a volver a mostrar, pero dices que esto es el rodaje de Star Wars, pero yo juraría que esto es... No, Star Wars no, En busca del arca perdida. Ah, vale. Esto se produce en el rodaje de En busca del arca perdida. Vale, entonces ya está claro. Túnez. Como son... Van al mismo año casi, una detrás de otra, del retorno del Jedi y En busca del arca perdida, digo, es que esto han compartido cositas. En busca del arca perdida, la historia es de George Lucas. Es de George Lucas. De hecho, ahora hablaremos de En busca del arca perdida, ¿vale? Es normal que esté por ahí. Sí, claro, pero lo que no es normal es que se lleve sus chanchullos a la película de otro. O sea, él trata sus negocios en la película de otro. A mí eso no me pareció muy normal, a menos que exista ahí una relación de amistad intensa, ¿no? Y ahora veremos qué es lo que pasó, ¿no?
Nos hemos quedado en que George Lucas a la desesperada le propone el 2,5%, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que pierde Steven Spielberg, que se lleva 40 millones de dólares. Porque Star Wars arrasa, ¿vale? En taquilla. 2,5% de la recaudación. Claro, esto a Lucas no se le olvida. Este favor, digamos, ¿no? Que le iba a hacer Steven Spielberg sabiendo que él ya era un director de éxito porque la había petado con Tiburón, ¿no? Y él era un don nadie, en realidad, ¿no? Y se había aprovechado un poco de que Steven Spielberg le admiraba. Eso él se lo guarda. Porque Steven Spielberg cae un poco en desgracia después de hacer 1942, coge fama de ser un director que no respeta ni presupuesto ni plazo y, bueno, se queda sin trabajo. Entonces, George Lucas idea En busca de la arca perdida y fuerza que sea Spielberg el director. Lo fuerza George Lucas, es el que dice, quiero a este tío aquí, ¿no? Claro, así se entiende el mangoneo. O sea, realmente el director es el más querido, está allí. Y además es amigo tuyo, tú le debes un favor y, bueno, él te hizo un favor y tú se lo estás devolviendo en este momento, ¿no? Porque, claro, esto es un punto de inflexión en la carrera de Steven Spielberg, ¿vale? En busca de la arca perdida, yo creo que es la película que le lanza realmente, ¿no? Sobre todo después del batacazo de 1942. En fin, pues eso. Tengo que añadir que en el año 2009 Spielberg habló con Lucas porque él quería dirigir una de las precuelas. Y George Lucas le dijo que de eso no es nada, ¿no? En parte, yo creo que porque Fue su venganza. sabía que le iba a hacer un poquito de sombra o algo por el estilo. Claro, si George Lucas es el que manda, pero tienes a Steven Spielberg de director, ¿a quién puñetas le vas a hacer caso? ¿Sabes? A ver, yo lo tendría muy claro. Yo al director, por supuesto, y George Lucas puede decir lo que quiera. Porque Tenía Spielberg miedo de ya darle es- su juguete y que a ver si ahora me lo rompe o hace No, algo me lo con... rompe, no, yo creo que lo mejora. Exacto. Y le gusta más a la Pues gente. le dijo que no. Spielberg siempre ha dicho que él entiende perfectamente que Lucas le dijera que no. Bueno, ¿qué va a decir? Porque si lo veis realmente en favores el uno al otro. O sea, uno recibió un montón de dinero por querer, yo creo que decir, va, venga, te voy a sacar de este apuro porque tu película va a ser una mierda, que al final no lo fue. Y reventó Encuentros en la tercera fase, que es un peliculón. Para mí es un peliculón, pero no dio la talla comparado con Star Wars, por el motivo que fuera, por el público que iba o por lo que fuera, ¿no? Y luego, pues bueno, Lucas forzó que Spielberg dirigiera En busca de la arca perdida, que ha sido todo un hito en la historia del cine, ¿no? Y es una de las grandes películas de aventuras y la que encumbró a Harrison Ford, ¿no? Que siempre ha renegado, dicho sea de paso, de el personaje que lo llevó a la fama, que fue Han Solo. Pero bueno, y Una hasta aquí el pregunta, tema. Dime. una cosita, es que estaba mirando cuándo se estrenó American Graffiti, que fue así como la película más conocida o la que dio a conocer a Lucas. Es del 73, o sea, yo Sí. entiendo que eso, a mediados de los 70, Lucas ya tenía un nombre, se había hecho un nombre. Fue su Bueno, primera pero película De larga. hecho, no era su como primer Steven Spielberg. largometraje termina de dirigir comerciales, de haber hecho el corto THX, y este es su primer gran corte en el cine, American Graffiti. Súper prima, básicamente, ¿no? Tener en Ajá. cuenta que Steven Spielberg en el año 76 ya lo había petado con Tiburón y Lucas no había conseguido nada ni parecido. Vale, Ya, American claro. Graffiti Sí, pues es sí. lo que es, ¿no? A mí es una película que me parece aburrida, pero entiendo que haya gente que le pueda gustar, ¿no? Son Pero gustos, es ves comedia Tiburón, dramática, ¿no? Comedia dramática que Sí, narra ¿no? lo que el comportamiento de los 70, está también coescrita y dirigida también por George Lucas, por eso decimos que es como su ópera prima. De allí, un Harrison Ford, por ejemplo, que también debuta, que ya había hecho otras participaciones en otros trabajos, pero que la que realmente empieza a crear esta amistad entre Lucas y el mismo Harrison Ford es American Graffiti, ¿no? Ajá. Vale. Sí, sí. Como fue, digamos eso, su ópera prima, tampoco entiendo que no tendría mucho eco, pero bueno.
De hecho, es la película que hace por encargo, precisamente para poder, le prometen con eso poder dirigir otra película que él pueda proponer. Participa del guión, se hace sus arreglos, se encarga de dirigirla, y es allí donde básicamente ahí trabaja por monedas, hace lo que puede con porque en ese punto es un George Lucas, repito, que viene a dirigir comerciales y hacer un corto súper rarísimo con una pelota inflable que parecería más una burla. Eso es. Y lo otro, pues el THX, que ya también hablaba de una manera en que empezaba a ver la sociedad, el tema de cómo las distribuciones de poder se podían dar en un mundo utópico, futurista, ya casi acercándose a lo que buscaba también con su visión. Después ya todos los que conocemos, ¿no? La manera de que intenta comprar los derechos de Flash Gordon, no se los da, pues yo haré mi propia tienda, mi propia película con juegos de azar y mujerzuelas, y hace Star Wars. Esta maravilla que nos trae aquí, y tanto nos tiene fascinados. Vale, hemos profundizado bastante en los inicios, ¿no?, de George Lucas junto con Steven Spielberg. Continuemos, Pepe. Bueno, tercera curiosidad, ¿vale? El nombre de la película, La venganza del Jedi, ¿no? 14 de mayo del 80 se convoca una conferencia de prensa para anunciar la tercera película de Star Wars llamada La venganza del Jedi, ¿vale? Hay un par de comerciales que los podéis encontrar en YouTube, que los he llamado yo Tráiler 1 y Tráiler 2, que los podríamos colgar. No sé si merece la pena ponerlos ahora, Miguel Ángel, o colgarlos en la página web. En la página web en unos días estará todo colgado y preparado para que puedas verlo. Son trailers sobre todo el Tráiler 2 es un tráiler muy básico, que son fotos del rodaje, y la película se anuncia como La venganza del Jedi. Este título a Lucas le gustaba mucho y por eso se escogió. Pero, por ejemplo, a Kazan Jan, que era el productor, no le gustó nada. Él propuso el retorno del Jedi, o eso afirma él desde un primer momento. Pero George Lucas, como era el padre de la criatura, dijo que no, que iba a ser La venganza del Jedi. Durante la mayor parte del rodaje, ya veis que en el cajetín que hemos visto antes aparece Jedi, ¿no? Pero, bueno, se emplean muchos nombres, ahí está, para hablar de la película, ¿no? Se emplea el nombre Blue Harvest, del que acabaremos después, ¿no? Del que hablaremos después, y La venganza del Jedi, aunque incluso cuando ya se sabía que no iba a ser La venganza del Jedi ni Blue Harvest, sino que iba a ser El retorno del Jedi. ¿Por qué? Para marear, para despistar. Ya veremos qué es lo que pasaba. Ahora cuando hablemos del guión, veremos qué ocurría con los robos de papeleras, por ejemplo. Y cómo se intentaba conseguir cualquier filtración de información. Entonces jugaron un poquito al despiste. Es que ya era la tercera película y quieras o no, ya todo el mundo estaba detrás. Anuncian la tercera película en abril del 80 y la segunda se estrena en octubre del 80. O sea, sí, ya habían visto que el éxito de la primera era tan grande que podían permitirse hacer dos más. Ojo ya a esto que tengo la idea de hacer tres. Tenemos que decirlo. Por aquí Elena nos dice que por lo visto George Lucas era fan de Tolkien. El retorno del Jedi no podía ser más que un homenaje al Señor de los Anillos. Claro, el retorno del rey. Me voy a ahorrar mi opinión sobre esto. Hay una escena muy buena ¿es en Clerks? ¿Dónde sale? ¿En Clerks o en Jake y Bob contraatacan, que ¿no? Solo hay donde se habla de que el verdadero retorno es el retorno del Jedi, ¿no? Porque el actor del que está hablando de esto dice que en realidad El Señor de los Anillos es una película donde la gente se dedica a caminar. Y caminan y hablar, y caminan y hablan hasta los árboles. Entonces, me voy a ahorrar mi comentario. Vale. Pero bueno, sí que, como podéis ver, sí que existe vinculación, ¿no? Y los fans siempre han opinado como esta chica, ¿no? Existe una vinculación. Pues sería fan de Tolkien, pues a lo mejor, probablemente. Yo creo que lo del retorno fue más porque se encontraron una avalancha. Bueno, a ver, el nombre definitivo, Retorno del Jedi, se autoriza el 19 de noviembre del año 82. 2 años después. 2 años y pico después, ¿no? Un montón de cartitas que enviaron a la gente, ¿no? Sí, hay una avalancha de cartas del club de fans. Que un Jedi no se venga. Una pregunta.
¿Qué? Una pregunta. Dime. ¿Es el Jedi o el Jedi? En inglés es inglés es el Jedi. Jedi. La traducción española en España pues es el Jedi. El maestro de Jedi, que me entrenó a mí, ¿no? Eso no sé en qué parte de guión aparece. Conocerás a Yoda, el maestro de Jedi que me entrenó a mí. Eso creo que es en el Imperio Contraataca. Es, en fin, cosas de la traducción, ¿no? Lo de la traducción tiene mucho que decir. Hace unos días estaba viendo el episodio 2, el ataque de los clones, ¿no? Y hay un momento en el que la versión en castellano, Jango Fett dice algo así como, solo quiero seguir con humilde camino. Bueno, si lo escuchas en el inglés original, lo que dice es, soy un hombre sencillo que busca abrirse camino en el universo. ¿Vale? Y esa traducción encima la han mantenido, porque el libro de Boba Fett, cuando Boba Fett se presenta al Mandaloriano, le dice lo mismo. Solo quiero seguir con humildad mi camino, como mi padre antes que yo. O sea que esas traducciones torticeras encima las mantienen y las perpetúan. Es un punto curioso, ¿no? del doblaje en castellano. En fin, será muy potente, pero tiene sus cositas, ¿no? Como íbamos diciendo, muchas de cartas quejándose de que el Jedi no se podía vengar. Señor George Lucas, sea usted coherente, ¿no? Aparte hicieron, como consecuencia de eso, un muestreo telefónico. El 50% de ese espacio muestral que utilizaron tenía menos de 30 años, que era el target a que iba la película, personas de menos de 30 años, ¿no? Y bueno, abrumadoramente un Jedi no podía vengarse, la venganza del Jedi no le gustaba a la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final lo cambian. ¿No? Al final George Lucas da su brazo a torcer y lo cambian. Esto genera un problema con Kenner porque tuvieron que destruir 250.000 cajitas de muñequitos. ¿Y cuánto valdría una cajita de esas ahora, Pepe? Ahí va yo. ¿Cuánto valdría un muñequito embalado en una caja de esas? Hoy en día, ¿no? 250.000 embalajes destruidos. A mí es que se me cae, cuando leí el dato se me caía el corazón. Porque solo tener una cajita de esas... que para una empresa en Kenner, para ese punto, básicamente vamos a decirlo, Kenner nació de un ex empleado de otra compañía que se dedicaba a hacer juguetes también. Después el único que le compró la licencia, que creyó en el proyecto o en la dinámica que buscaba también en esa visión de vas a volver merchandising, las películas son para hacer simplemente taquilla, y es donde realmente creen el proyecto. Y los 250.000, a pesar de que es un gran volumen, sobre todo para Kenner, en ese momento en donde estaba generando ese tipo de figuras, todavía era un golpe al hígado porque que no tenía la capacidad como lo podía tener otra empresa dedicada netamente a generar todo este volumen masificado, grandes cantidades de juguetes. Así que todavía era bastante fuerte lo que genera este tipo de cambios o de decisiones o aún este tipo de alteraciones sobre lo que va a ser el final. Este parte que está comentando Pepe, por ejemplo, habla de que para este entonces, por eso es que se le denomina a George Lucas como el creador también del glam blockbuster, porque es una integración completa de lo que es no solo la propuesta cinematográfica y artística, sino también anudado todo el tema de mercadeo. Toda la dinámica que está creando siempre a partir de una película está pensada siempre para tener todo este tipo de ajustes en cuanto a lo que puede ser acuerdos económicos de derechos, de cesión de figuras, de merchandising básicamente. Y entonces es donde creas también el concepto específico de cómo le sacas dinero no solo a la película por ser película, sino cómo creas una franquicia a partir de un concepto. Sí. Muy bien, Una muy máquina de hacer dinero. Vale, por aquí Elena nos comenta que hay una entrevista respecto al traductor que hemos comentado del guión de Star Wars al castellano, donde habla de cómo iban cambiando los nombres y bueno, no recuerdo dónde estaba, pero sí. Yo creo que Jedi, o sea, la palabra es la que es. Otra cosa es cada idioma la pronuncia de una manera, pero claro, un inglés ve eso escrito y dirá Jedi, pero en castellano tú, bueno, podrías decir Jedi incluso, pero es que es eso, es que yo no veo que sea una traducción, es simplemente que cada idioma
De lo hecho, la pronuncian de una manera. traducción, perdón, tío, de hecho, la traducción se refiere más a una adaptación local de lo que puedes entonces entender. Actualmente, en el tema de doblaje, lo vemos muy claramente, sobre todo cuando hay ciertas bromas que son muy americanas y hay que funciona mejor para el mercado, sobre todo para nosotros, acá hablo en Latinoamérica, supongo que también para ustedes que están al otro lado del charco, son adaptaciones y muy seguramente eso lo que hizo fue traducir y adaptar también con ciertas interpretaciones que pudiesen sonar un poquito más aceptables para el público que estaba. Y por otro lado, pues no olvidemos que estamos hablando también de, pues, de Europa o de España en específico, que es aquella que llamó Jaula de Cristal a Duro de Matar, ¿no? Pero pues... Jungla. Sí, es Jungla de Cristal. Jungla de Sí, Cristal. aún Bueno, a ver, no, tuvimos no suerte solo de que no somos, lo tradujeran de cualquier otra forma el título. no solo somos Sí. nosotros, ¿eh? ¿Sabéis cómo llaman a Darth Vader en Francia? ¿Cómo? Ese dato sí no me Darth sé. Vader. Yo tengo Ok. un compañero que es francés y habla de Darth Vader. Digo, ¿cómo que Darth Vader? Es que en Francia se llama Darth Y no Vader. se muere, Solo y no somos se muere un nosotros los que gatito cada cambiamos vez que cosas. te dice algo de eso, cuando te dice Darth Vader en Un francés. gato del hotel. Yo tengo, Un gato negro explota. tengo una gorra que creíamos que era un error y pone Darth Vader. Claro, porque será O francesa. sea que esa es. Anda, Igual es que es está en francés verdad. y no es un error. ¿Cuánto quieres por esa gorra, Enrique? Mira la Sí. Creo que se la etiqueta, regalé yo. a ver si pone Made in France. Sí, porque dijimos, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Yo dije, va, me la quedo yo. La que tiene Y el pone error, Darth va. Vader. Y os di una a cada uno, creo, Pepe y Quique-san. Sí, Pues sí, yo creo que la sería tengo por ahí interesante, arriba. sería interesante saber cómo lo llaman en Países Bajos, porque creo que padre en neerlandés se dice vader. Sí, es Así que, que- a ver, Sí. la palabra, Víctor, la palabra viene por ahí. Darth Vader es una forma distorsionada de Padre Oscuro. Dark Ah, Father, ¿vale? sí. Lucas no fue demasiado Arturito. original. No os olvidéis de Arturito. Arturito. Bueno, Arturito. Menudo juego de palabras, Dios. Ujú. Mi robot de limpieza se llama Arturito. Pero yo ahí veo un poquito de racismo, o sea, los sirvientes y además secundarios cómicos tienen nombres latinos disfrazados. Citripio y Arturito. No sé. A este señor me lo echáis del directo. Al otro, está señalando al equivocado. A ese. Exacto. A Ya ver, hablaremos, Víctor, ya hablaremos. por aquí Elena nos comenta que encontró lo de la Sí, entrevista al traductor, se llama Judith Tiral y está en YouTube, pues nada, ya. Que nos ya pase sabéis. el enlace y lo pondremos. El link, sí, pues mira, si lo Sí. encuentra Elena y nos lo pasa por aquí por el chat, así ya lo tenemos. Vale. Perfecto. Para terminar con el punto, un par de cositas más, ¿vale? He comentado que el cambio de nombre se autorizó el 19 de noviembre del 82, pero no se hizo público hasta el 17 de diciembre, un mes después, ¿vale? Yo en aquella época estaba Eso. con Naranjito, ¿sabes? No. ¿Y qué más? Para terminar, me gustaría, Miguel Ángel, que pusieras el tráiler 1, por favor, que es el más molón de los dos trailers que he encontrado con lo de... ¿El tráiler 1 cuál es? ¿El de la arena? ¿De la tormenta? No, el tráiler 1 es el que tiene imágenes en acción. No que tiene. Hay dos trailers, tráiler 1 y tráiler 2. Espérate, voy a Los he nombrado quitarlo así, pues tráiler 1, por favor. Vale, para que Vamos a veáis cómo buscarlo. quedaba con Lanzada del Jedi. Que estoy pensando, Naranjito Serafo era la mascota del Mundial de de Fútbol España. de De España. España. Sí, correcto. Mira, si yo sé que será futbolero. Claro, Claro. entonces se acordará. Sí. Vale, ahora comentaremos un par de cositas sobre ese tráiler, ¿vale? Si conseguimos verlo. Sí, voy a abrirlo y voy a esperar que no se me ejecute todo. No es por de meter golpe. presión en Miguel Ángel, no. No. Espérate. Un segundo. Miguel Ángel, me estás jodiendo el plano. Ya, Venga. exacto, Uy, como azafata que muestra las imágenes que no está funcionando, ¿eh? Ay, Dios. Venga, va. A ver si se ve. Pero no se escucha el sonido. Bueno, es igual. Pero nos lo imaginamos. ¿Veis? Revenge of the Jedi. Vale, es básicamente, es parecido a los que se hicieron Esperar después. que acabe. Vale.
Han Solo. Leia. Leia. Lando. Este es el que habían pensado que fuera Han Solo, Ujú. al menos Sí. en una parte de la película, ¿vale? Nada, cogen a los personajes principales y los enseñan un poquito, ¿no? Pero bueno. Vaya. Sí, la música pierde bastante, pero bueno. Hay un par de cositas que se pueden comentar interesantes sobre esto que estamos viendo. Vale, esto que acabáis de ver, ¿vale? Ujú. Es interesante y lo vamos a... Espera, Pepe, espera. Vale. ¿Qué? ¿Falta algo más? Hay que esperar a hacer Aunque los vosotros no créditos. escuchéis el audio, yo sí que lo estoy escuchando. Y en iVoox y Spotify se escuchará el audio. Entonces, Ah, vale. os vale. decía, Bueno, espera que acabe porque había sonidito. dos cositas. La escena que os he dicho al final, la famosa escena 44 de la tormenta de arena, que no salió en el metraje de la película. Que es una escena muy famosa porque fue la primera escena que se rodó y continuó la maldición de desastres el primer día de rodaje de la trilogía original de Star Wars, ¿no? Eso lo comentaremos. Y en segundo lugar, ¿os habéis fijado que el sable de luz es de color azul? Ujú, Pues no es de color azul, ¿no? Es de color verde, ujú. ¿verdad? Pues ¿Queréis eso, ver este la sable escena tiene... del desierto? Sí, sí, luego cambia, sí. No, en el Retorno de Jedi es siempre de color verde, pero aquí, pues, la edición es en color azul. Porque era más No le- fácil. Ya es un tema técnico. Era más fácil Sí, correcto, ponerlo era más aparte. sencillo, ¿no? Era mucho más Hay sencillo. un Y póster. Hay un póster que creo que tú también tienes, Pepe, Mm. que pone La venganza del Jedi. La venganza. Bueno, a ver, ojalá lo tuviera, tengo un facsímil. Si cayera Bueno, en mis sí, sí, manos uno de vale. esos pósters, lo metería en una caja fuerte. No sé si habéis visto Y, el y programa este de... Dime. están los sables, y uno es azul y el otro es rojo. Sí, O sea, no es uno verde. es azul. Es azul. Ujú. Sí, Y bueno, y están, invertidos. Vader lo No. lleva azul y Luke lo lleva rojo, pero bueno. Bueno, eso es una una cagada, ¿no? aberración. Es una curiosidad. Sí, Es una curiosidad como fue un fallo del dibujante. Lo que Pero os iba a bueno, decir... quiero decir que el dibujante ya tenía las directrices de lo que tenía que ser y luego lo cambiaron todo, claro. Ujú. Hubo mucha movida con la película, con la historia de la película, ahora lo veréis, lo que hicieron con los guiones. Lo que iba a comentar, no sé si habéis visto el programa este del precio de la historia, este de Rick, Sí, parece sí. falso. Vale, no sé, Serafo, si allí donde vives tú ese programa lo conocéis, ¿vale? Es una casa de Sí, claro. empeño. Sí, No lo sé, tío, no lo sé. sí, Sí. es Es internacional. una casa de Sí, empeño sí. de allí en Las Pepe. Vegas, ¿no? También hay agua potable, también hay. ¿Ves a Perdón. Vale, lo conoces, muy bien. Pues hubo un programa en el que un individuo llegó allí y desplegó un póster de La venganza del Jedi y después de medio programa se lo rechazaron porque Sí, no querían algo así. Yo me tiraba de los pocos pelos que me quedan. Digo, ¿pero qué haces, tonto? Tienes ahí una mina de oro, ¿no? No sé lo que le pedía el tío por el póster, pero eso era una Ah, pasada, y ¿no? espérate, Y lo es que también hay otro programa del mismo que va un tío con una cazadora de los rodajes de La venganza del Jedi y dice, es que aquí pone La venganza del Jedi y llamar a un experto, es verdad que hubo, y le cuenta la historia. ese es el póster. Y tienes razón, Enrique, han invertido los sables. Darth Sí, Vader y los lleva colorcitos al azul. revés. Pues este es el póster que tengo yo. Es lo Pero mismo. no tiene sentido si en la primera y la segunda ya salen los colores, ¿no? Bueno, y Por- tiene sentido que hablen los árboles. Quiero decir, estas cosas pasan. Pues por supuesto que tiene sentido, porque Yavanna, estaban en el pensamiento de Yavanna, léete el Silmarillion. Uy, leer, qué complicado. A este señor
¿A cuál? Decídete, que no lo tengo claro. Por favor. A este señor no le el directo. El fallo de los sables lo dijo el dibujante. Lo tengo yo en un libro, el dibujante ese, y lo dijo que... Tienes al tío un metido fallo dentro de suyo. un libro, quieres decir. Sí, lo tengo ahí, lo tengo embadurnado ahí. Y lo dijo que fue un fallo suyo, pero que como luego el póster casi no salió a la luz, Claro. pues que no le dio importancia y no lo cambió ni nada. Muy bien. De hecho, es una curiosidad que hace que el póster sea mucho más atractivo, digamos, ¿no? Claro. En fin. Muy bien. Pasamos a los guiones, el apartado número 5. No, aún nos queda el 4. El contrato de Harrison es verdad, es verdad. Hablemos de Harrison Ford. Venga, ¿Vale? venga. Esa gran persona. Vale. Harrison Ford, como ya os he dicho, no tenía un contrato multipelícula. Tenía un contrato solo por las 2 primeras. Y ahora iba como por libre, ¿no? Entonces presionaba más. Mark Hamill y Carrie Fisher se lo habían currado menos, ¿no? O en aquel momento eran menos relevantes y tenían un contrato multipelícula por las 3 películas, ¿no? Harrison Ford odiaba al personaje. Lo odiaba. En palabras de Lucas, quería desesperadamente morir. ¿Vale? Yo comenté con vosotros, Víctor, aquí sí que me echaste una mano, ¿vale? Buscando estas cosas y Enrique también lo hizo. Como no le gustaba nada ese personaje y ya ocurría en la película anterior, lo pusieron en carbonita. La idea era congelarlo y descongelarlo al final de la última película. Y el papel del malote lo iba a hacer Lando Calrissian. ¿Qué ocurrió? Pues que al final no se hizo así. Al final se descongeló al principio y Lando Calrissian pues es otro personaje más, ¿no? Interesante que aparece en esa película, pero en principio iba a ser el sustituto de Han Solo, porque como este hombre no quería aparecer y quería morir, pues dijeron, oye, dejémonos de rollos, como este no tiene contrato para esta tercera película, lo congelamos y ya veremos qué hacemos con él. Hubiera quedado muy bien si al final de toda la batalla y todo, la última escena es como Leia salva a Han Solo, que se hubiera visto ahí unos minutos de metraje y ya está, ¿no? Las fuentes oficiales dicen que durante el rodaje de la película se obsesionó con la muerte heroica. De hecho, llegó a empeñarse en quedarse atrapado en el búnker de Endor y morir al explotar el búnker de Endor, ¿no? No quería rodar como le decían que la tuviera que rodar. Él quería morir como fuera. Bien, esto en el episodio 7 alguien le hizo caso. Episodio 7 donde se ve cómo muere, en mi opinión, de forma triste y penosa. Un gran héroe cae de forma triste y penosa por la tontería de un director y de un actor, que él defiende este hecho diciendo que es la muerte que merecía Han Solo. Yo digo que no. Han Solo no merecía morir así. De la misma forma que Luke Skywalker tampoco merecía, la leyenda tampoco merece la pena morir así. Y va y la única persona que no matan es la única que había muerto, que era Carrie Fisher. Cosas de Disney, ¿no? Esta especie de contrasentidos. Pero esa es la idea, fijaros, o sea, congelamos a Han Solo y lo tenemos ahí en barbecho y si se pone muy tonto, pues no lo sacamos, ¿no? Y sacamos ¿cómo era? Al B. Daniels, Jimmy B. Daniels, se llama Willie B. Daniels, el que hizo de Lando Calrissian. Y hacemos que él haga su papel sin ser Han Solo, pero si os fijáis es un personaje relacionado y similar. Sí. Un carácter bueno, parecido. pero pues Harrison Ford decía que en la segunda tenía que haber una muerte de un personaje principal. Harrison Ford ha dicho muchas cosas para justificar su muerte. Muchísimas. Y esta idea que estás diciendo tú se comenta, ya lo veremos, en la famosa reunión del guión del episodio 6. ¿Vale? Eso se comenta. Ahora veremos cómo se desarrolla, ¿no? Y cómo deciden el personaje que tiene que morir. De una forma un poco frívola, pero bueno. Lo deciden, ¿no? Entre los que tenían algo que decir. A mí me ha chocado mucho lo poco definida que estaba la historia. O sea, yo llevaba, había leído que sí, Lucas desde el principio había pensado en hacer 3 trilogías, que esa idea como que estaba en su mente y es absolutamente falso. Ya hemos visto que no es así. Totalmente falso. O sea, y cuando con estos detalles ves cómo
la historia no estaba construida, pero cosas súper básicas y que luego son el pilar del argumento, no lo tenían claro, lo fueron decidiendo sobre la No. marcha. De hecho, ahora veremos cómo va cambiando la historia. Pero completamente, ¿eh? La historia de la peli, cómo va cambiando. Punto 5, los guiones. ¿Vale? Quería comentar una cosita, por favor. Elena nos comenta por aquí que está totalmente de acuerdo, que le dio vergüenza ajena la muerte de Han Solo. Muy bien, Elena. Ya no fue gran cosa. Y Eduardo nos dice que tampoco nos merecíamos las pelis de Disney. Y fíjate, ahí estamos. La vida no es justa. La vida no es justa. Tiene toda la razón del mundo. Vale. Todita la razón. Por aquí Elena dice que nos va a dejar los links perfecto del traductor. Maravilloso. Genial. Perfecto. Muy bien, sigamos, perdón. Punto 5, curiosidad 5, comentario 5, los guiones. Idea general. Existen unas ideas previas anteriores al rodaje del Imperio Contraataca, que son unos documentos muy famosos porque están escritos en un papel amarillo y pautado con rayas, ¿no? Si puedes poner la foto que llamo ideas previas, Miguel Ángel. Voy a ello. ¿Vale? ¿Esa es la letra de Lucas? Sí, esa es la letra de George Lucas. Ostras. Bueno, es un borrador, ten en cuenta que es como se me va ocurriendo, lo voy escribiendo, ¿no? Voy a decirle a mi ayudante que me lo ponga. La tengo aquí. Ahí está. Ahí. Lo que pasa es que la foto no es muy favorecedora, ¿vale? Pero veis ahí, papel amarillo pautado. Esas son las ideas previas. Eso es antes del rodaje del Imperio Contraataca. Vale. Sobre esas ideas previas, George Lucas hace 3 esquemas de guión, que se llaman esquema 1, esquema 2 y esquema 3, que no tienen fecha. ¿Pero ¿vale? luego los llama esquema 4, esquema 5 y esquema 6? No. Ya estamos. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! Lo siento. ¡Qué chispeante! En fin. A esto le sigue el primer borrador y su revisión. ¿Vale? Ambos los hace George Lucas, el primer borrador de guión y la revisión los hace él, ¿no? Luego se produce la asamblea de argumento en la que participan el director, el productor y el guionista contratado y George Lucas, ¿no? Y como consecuencia de esa asamblea de argumento se desarrolla un segundo borrador que ya es de un guionista profesional. De todo esto ahora hablaremos en profundidad, ¿vale? Pero la revisión de ese segundo borrador la hace George Lucas. Sobre esa revisión se hace un tercer borrador que lo hace de nuevo el guionista profesional, y una nueva revisión de George Lucas y eso se convierte en el guión definitivo. Se podría decir que el segundo borrador revisado es más fiel a la película que el tercer borrador. ¿Por qué? Porque se meten mentiras. ¿Vale? Para despistar, en el tercer borrador y el tercer borrador revisado hay mentiras sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Y aparte, pues hay partes que las llaman... Aposta para que la gente no sepa lo que va a pasar. Para que la gente no sepa lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué más? Desarrollan las páginas azules, que son páginas que se entregaban el mismo día que se iba a rodar la escena a los personajes y en plan de, toma, apréndete esto. Y eso era secretísimo. ¿Vale? Para que os fijéis cómo iba el tema, hay una reunión, hay una anécdota de una reunión que está George Lucas con todo el staff de producción allí reunidos y hablan de que Luke y Leia son hermanos, ¿no? Y en ese momento entra una mujer de la limpieza, ¿vale? Y cuando escucha lo que están hablando, da un grito ahogado. ¡Ah! ¿No? Entonces, a la mujer le dijeron que si quería conservar su trabajo, que se callara la boca. O sea, hasta ese punto se llegaba, porque claro, fijaos lo impactante. ¡Oh! ¡Ostras! ¿No? Pues eso se entregaba en una página. Esa es la mujer del accidente, ¿no? Sí, la que murió exacto. Después. Exacto. Bueno, desarrollemos un poco todo esto que he dicho más o menos de forma general, ¿vale? Los esquemas de guión, sin fecha, anteriores a la publicación del primer borrador, anteriores al rodaje de Imperio Contraataca. Esquema 1, digamos primera versión, ¿no? R2 y C3PO buscan a Luke y Leia en un puerto espacial, pero no logran encontrarlos. Un casero enfadado se lleva al halcón. Algo parecido se utilizó en el episodio 7. Porque el halcón milenario está en manos de Ankar Plat o de no sé quién, y luego el otro se lo quita porque no lo haya pagado. En fin, esta idea se utilizó después, ¿no? Dime.
Vale, no, continúo. R2 y C3PO se reúnen con Luke y Leia en una posada al final, ¿no? Y discuten si seguir a la rebelión o salvar a Han Solo. Luke, Yoda y Ben Kenobi rescatan a Han Solo. Ben Kenobi vuelve, ¿vale? Del averno de la fuerza, lo que sea, y ayuda a Yoda, que no muere, ¿vale? A rescatar a Han Solo. Y bueno, aparecen unos seres, criaturas del bosque, que se llaman los Ewoks o Ewoks. Nombres sin definir. Ewok o Ewok, ¿vale? Esquema 2. La acción de la Estrella de la Muerte se produce en una ciudad que se llama Hat Abaddon, que es como ciudad imperial, ¿de acuerdo? Aquí aparece ya Jabba el Hutt, que en principio pensaron, para el retorno del Jedi, pensaron en rescatar lo que habían rodado con Declan Mulholland, que lo vimos en la remasterización del episodio 4. Hay una parte que se ve a Han Solo pisándole la cola a Jabba el Hutt. Bueno, este es el metraje original. Aquí no está superpuesto a Jabba el Hutt. Este es el hombre, ¿vale? Que lo interpretó de verdad. Pues esto lo querían recuperar para esta película de alguna forma y al final Fox en el episodio 4 no dio la pasta, ¿vale? Y no se utilizó y en el episodio 6 tampoco. En fin. Es curioso porque ahora se ve como Han Solo en algún momento pasa por detrás y cuando se han inventado a Jabba el Hutt que lo han sobreimpresionado, lo que han hecho es que hace como que le pisa la cola. Y se ve a Jabba el Hutt que hace en fin, a ver si se ve. Mira, pasa por en detrás. este momento. Y además, ¿veis? Pues aquí es cuando le pisa la cola, ¿no? Y hace, todo está sobreimpresionado sobre esto, ¿no? Es curioso. Muy bien. Por aquí, Bueno, pues todo este metraje se perdió. Aquí por sale aquí no sé. Boba Fett. Ah, sí. Se ve al principio. Bueno, vale. O se tendría que ver al principio. Yo aquí lo he visto. Continuemos. Vale, Vale, sí, continuamos con esto. Tercer esquema. Los héroes aterrizan en un planeta selvático, forman una alianza con los Wookiees y atacan la Estrella de la Muerte. Aquí ya hay una Estrella de la Muerte, ¿vale? Y la idea es una película sobre una sociedad primitiva que lucha contra el Imperio. ¿Vale? Es todo como ideas que unas se han utilizado y otras no. Pero ya os digo, papel amarillo y borrador para ver sobre esto qué es lo que puedo trabajar. Bueno, sobre esto se desarrolla el primer borrador que sale a luz el 24 de febrero del año 81. 98 páginas. Autor George Lucas. La película se llama La venganza del Jedi. Se habla de la construcción de 2 estrellas de la muerte y que la acción en la Estrella de la Muerte en realidad se va a producir en la capital del Imperio que se llama Hat Abaddon. Y esa incursión la va a protagonizar la princesa Leia. A mí esto me sonó a Rogue One. O sea, un ataque dirigido por una mujer contra una instalación imperial donde hay algo muy importante. A mí me sonó a Rogue One por completo. Hay muchas de esas ideas que las han reciclado para cosas que han hecho después, ¿no? ¿Había una estrellita allí, tal vez? Sí, estrellita. Esto solo para frikis, lo siento. Si sois frikis, entenderéis lo que estoy diciendo. Hat Abaddon, la capital del Imperio, tiene una luna verde que se llama Tarasano, ¿no? y una estrella de la muerte a medio construir, pero hay pensadas 2 estrellas de la muerte, ¿no? En Abaddon, el emperador se reúne con Vader y le pide que mate a Luke, pero Vader contacta con Luke usando la fuerza y le advierte de los planes del emperador, ¿no? Al final es su padre, ¿no? Pues le protege de alguna forma. Luke mandará a R2D2 y C3PO al Palacio de Jabba a comprar a Han Solo por 100 gemas. Fijaos cómo dan vueltas las ideas, ¿no? La escena del Rancor y la del rescate de Luke ocurren sin que la princesa Leia esté allí. Está muy ocupada protagonizando una incursión, ¿no? En Hat Abaddon. La acción de Endor ocurre en la luna Tarsano y Yoda sigue vivo y le habla a Luke de que tiene una hermana. Veis que hay unas ideas que se utilizan y otras que no. También hay Ewoks y Ewoks en esta versión, ¿no? Pero el nombre aún no está definido. Bueno, sobre estas ideas, George Lucas revisa. El 12 de junio del 81, primer borrador revisado. Ya son Ewoks y no Ewoks, ¿no? En este borrador, Vader esconde a Luke del emperador.
hay un personaje de mucha más importancia que es el comandante Hergerod. Hergerod es el patán este que está al principio muriéndose de miedo cuando le dice Darth Vader que no hay progresos a la construcción de la Estrella de la Muerte. Pues este hombre, en esta versión, en este primer borrador revisado, no es un patán, es una especie de Tarkin, ¿vale? Como de Moff Tarkin. Con presencias. De hecho, hay una escena que yo la he visto en internet, pero no sé si es que me han engañado muy bien, porque no he encontrado referencias a ella, en la que Hergerod se está enfrentando a Darth Vader y le impide entrar a una habitación en la que está Su Alteza la Princesa Imperial. Claro, yo esto no sé hasta qué punto es cierto, pero parece, yo lo que he visto parece verdad. En fin, como ahora con la IA se pueden hacer 1000 cosas, a saber. Me suena un poco extraño porque yo no he leído yo que sí. Que haya una princesa imperial en ningún lado. En este primer borrador se habla de que Obi-Wan Kenobi tiene que volver de la muerte para ayudar a Luke, ¿no? Pero como persona real, ¿vale? No como fantasma de la fuerza. Vale, con este primer borrador revisado se produce una asamblea de argumento. En la asamblea de argumento lo que se hace es dar unas pautas a un guionista que se llama Lawrence Kasdan, que es el guionista profesional que han contratado para trabajar sobre las ideas de George Lucas, ¿no? A esta asamblea de argumento, que es del 17 de junio del 81, fijaos que el primer borrador que sale a la luz el 12 de junio, pues el 17 hacen una asamblea de argumento, ¿no? En esta asamblea participan Richard Marquand, que ya iba a ser el director, George Lucas, Lawrence Kasdan, que es el guionista, y Howard Kazarian, el productor. A ver, el director. Bueno, de eso hablaremos después. Pero sí, a ver, en los créditos aparece el director, este señor. Es por algo. Pero bueno, hablaremos de la relación que tenía con George Lucas y de lo que pensaba el equipo de él, ¿no? En esta dirección, en esta asamblea, se discute la muerte de Yoda. Ya veremos después más en profundidad qué pasa, ¿no? Lucas se opone a la idea de matar a Yoda, ¿no? En un primer momento, pero al final acaba cediendo. Se decide que Leia va a ser la hermana de Luke, ¿vale? También se define Hadj-Abaddon, la capital del imperio, ¿no? Que se describe como una especie de Mordor. A ver si os suena. Contaminado con volcanes y lava. Esto es Mustafar. Mustafar. El planeta Mustafar del episodio 3 es esto. Han cogido los episodios que luego se han hecho, el 1, 2 y 3, han cogido ideas que tenían de los guiones primarios, ¿no? Los guiones originales. Sí, se define a Hadj-Abaddon como una megalópolis de edificios, como después se ha definido Coruscant, ¿no? En Coruscant no hay más que un trocito de montaña con un árbol, me parece que se ve en un episodio de Mandalorian de Infausto, recuerdo. Que te puedes comer helados de colorcitos. Ahí está, con los helados de colorcitos. Vale. Se decide que Vader va a matar al emperador. Y aquí viene algo de traca. El nombre que propone George Lucas para el político que antes había sido el emperador es Richard M. Nixon. El nombre del político, no el actor. No, o sea, lo que es Palpatine, el primer nombre que se le puso es Richard M. Nixon. Qué coña, ¿no? En fin, imagino que era un nombre clave por definir, ¿no? En fin. Sí. Vale, hay una parte muy buena que a mí me gusta mucho porque esto hubiera sido un puntazo, en el que empiezan a discutir que Luke mate a Vader y después se ponga la máscara y diga, ahora yo soy Vader. Eso hubiera sido brutal. Yo lo comentaba con mis compañeros de trabajo y todo el mundo, ojalá hubiera ocurrido así. Eso aquí que le hubiera encantado, aquí que San le hubiera encantado, sí. Lo tengo claro. Esto no se hizo porque Lucas no quiso. ¿Vale? Bueno, pero luego está el nieto, Kylo Ren, que hace algo parecido. Hace algo similar, sí. ¿Ves? Se reutiliza. Vuelven a copiarse del origen. Vale. La película se decide que tendrá 3 partes, la de Jabba el Hutt, la de los Ewoks y la trama del emperador, que eso se mantiene. Y ahora hay una cosa muy chula que es, bueno, Lucas explicó, ¿vale? Esto es todo oficial, ¿vale? Esto no me lo he inventado, digo. Explica la razón del episodio 6. En un momento de la película, él explica de qué va esto, ¿no? Imagino que cuando alguien dijo que había que matar a un personaje principal y él se opuso, ¿no? Os leo lo que dijo Lucas. Dice, la razón de ser de esta película, toda la emoción que trato de conseguir al final de esta película, es para que estés realmente animado, emocional y espiritualmente. Y te sientas absolutamente bien con la vida. Esto es posiblemente lo más extraordinario que podemos llegar a hacer jamás. Toma Jerón. Esto es un punto, ¿vale? Fijaos la idea, que la gente se sienta bien viendo la película, ¿vale? Esto, para mí, define lo que es Star Wars.
Yo creo que ahora ¿Vale? vendría bien comentar ese pase especial que se hizo. ¿Qué pasa especial? Lo del niño. Sí. Bueno, aquí en este momento, vale, lo comentamos ¿Tú ahora. crees es oportuno o lo dejamos para...? Sí, no, lo comentamos ahora. A propósito de esta especie de mensaje, ¿no? Del poder Exacto, este de que la gente se sienta bien. exacto. Hubo una familia que se puso en contacto cuando se iba a estrenar el Retorno del Jedi, se puso en Sí. contacto con la productora, ¿no? Bueno, eran los padres de un niño que tenía cáncer terminal. El niño no iba a llegar a ver el estreno del Retorno del Jedi, ¿no? Entonces, pidieron por favor a la productora que como última voluntad del crío se le permitiera un pase privado donde viera la película. Esto, si habéis visto la película que se llama Fanboys, esta Sí. idea se recupera. Uno de los protagonistas está muy enfermo y quiere ver el episodio 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ellos se saltan el rancho Skywalker, ¿vale? No es lo mismo que ocurre en realidad, ¿no? Pero esto se ha recuperado de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues se organiza, claro, después de que se hincharan a llorar, eso es lo que pone en la información que he leído yo, ¿no? Que lloraran todos en la productora a mares, ¿no? Se decide que, vale, que se va a hacer ese pase al que van a participar el niño, sus padres y los médicos que están atendiendo al niño. Cuando el niño entra al cine está en estado comatoso, se les va, el niño se muere, ¿no? Entonces nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Empieza la película y, de acuerdo con los médicos, el niño sufre tal descarga de adrenalina que revive y sobrevive 2 días más. Pero descargar ¿Qué la adrenalina de cojones? ver la película, ¿no? De la De ver la película. emoción. ¿Qué cojones tiene este poder? A mí me gustaría que me lo dijerais. ¿Qué tiene este poder? Esto, ¿vale? Esto de que te sientas absolutamente bien con la vida, ¿no? A mí por eso me gusta, porque tiene no solo la fuerza que transmite, ¿no? El mensaje, ¿no? Del que hablaremos cuando hablemos de los Ewoks, hablaré un poquito del mensaje que yo creo que tiene el Retorno Jedi, ¿no? Que los Ewoks son la parte denostada, y si os fijáis bien, los Ewoks son pequeñitos, no pintan mucho, son ridiculitos, no son fuertes, ¿no? El niño ese pues estaría viendo la película y estaba viendo como aquellos ositos de peluche pequeñitos y que podían hacer poco como él, se enfrentaban a algo monstruoso que les sobrepasaba. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo también? 2 días más y estaba muerto. En fin, yo ahí lo dejo, ¿no? Esto tiene una fuerza que, para mí, que muy pocas cosas son capaces de alcanzar este nivel de fuerza, ¿no? Este nivel de motivación que se transmite con esta película. Y en general con Star Wars, diría yo, con el Star Wars más clásico, ¿no? Porque ahora la cosa ya está cambiando. Pero bueno, Sí, está muy perdido. continuemos. Sí, se ha diluido un poquito. Se ha diluido, exacto. ¿Qué más se habla en esta asamblea de argumento? Se habla de que Han se quede ciego. Otra forma de quitárselo de encima, si os dais cuenta, ¿no? Llegó a descongelarse, ¿no? Se discutió el enfoque de las mentiras que le cuenta Ben Kenobi a Luke. Se decide que Leia se infiltre disfrazada en el palacio de Jabba y que acabe matándolo estrangulando. Y bueno, sobre el emperador, Lucas explica el origen como político y mete partes de la historia de Anakin, ¿no? Todo esto se utilizaría en las precuelas. Se indica también que Ben Kenobi habló con la madre de Luke y le explicó que Anakin había caído en el lado oscuro. Esto ocurre en el episodio 3. Se utilizó en el episodio 3. ¿No? Obi-Wan Kenobi va a hablar con Padmé Amidala y le dice, es que se ha perdido, ¿no? Esto se utilizó después, ¿no? Y bueno, también se habla de la madre de Leia y Leia y de que si se acuerdan o no se acuerdan de ella. Esto en la película se utiliza también en El Retorno del Jedi. Porque la princesa Leia dice que él le pregunta a Luke, ¿te acuerdas a tu madre verdadera? Y ella dice, sí, era muy hermosa, no sé qué. No sé. Al final ha quedado confuso porque con las precuelas esto no se ha ajustado todo lo bien que se ha cortado, se ha quitado. Sí. Claro, no, porque además los niños nacen y los apartan de su madre. ¿Qué puñeta vas a acordarte tú de la sonrisa que tenía tu madre y de que era muy hermosa? Si apenas la Bueno, es un Jedi. Bueno, también. Bueno, no es un Jedi. No es un Jedi. Tiene poderes de la fuerza. Es un Jedi ahora. Bueno, te voy a fastidiar más. Tiene midichlorianos. Vale, ya me baneo yo solo. Vale.
Depende Bueno, de la y por último, alimentación, el nivel de midiclorianos baja o sube, es como el colesterol. no, no. Mira, por aquí El- ya nos el- pregunta si es verdad que muere en el parto. sí, muere en el parto. Ah, Bueno, ella realmente no muere por el parto, ¿no? La lectura que hago yo es que muere de pena. De De tristeza. pena, de tristeza. Muere de pena, ¿no? Y esta parte me gustó mucho. Es muy incomprensible, pero me gustó mucho porque está muy maltratada. Pero si leéis el libro del episodio 3 que escribió Matthew Stover, está muy bien descrito ahí. Y ahí lo entiendes. Entiendes muchas cosas que no pasan, ¿no? Bueno, que no pasan, que no ves en la película. Es una cosa, perdona Pepe, que quiero reivindicar y es la lectura. El negro sobre blanco que amplía el mundo de cualquier película posiblemente y en algunos casos mejora, como es en este caso la película. Y prácticamente las originales también, aunque en algunas los términos o las terminologías cambien, porque yo tengo un libro en el que las motojets las llaman de otra manera, o las pistolas de láser se llaman así, pistolas láser, no blasters y cosas así. Entonces te cuesta un poco cogerte, ¿no? Pero sí, amplía mucho la calidad y el trasfondo de la película y del guión. Sí, a mí, ujú. yo he leído La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi y El Imperio del Contraataca no lo he leído, y el episodio 3, y sobre todo en el episodio 3 se nota mucho la diferencia. Se entienden cosas que, no se ven que la película no se entienden. Ahora que lo mencionáis, una pregunta. Estos escritores, em, supongo que lo harían por encargo, Sí, eran ya sí. aficionados o les gustaba la historia o sería básicamente un encargo, entiendo. Pues en el caso de este señor es un escritor que contrató la editorial del Rey Books, me parece que se llama la editorial, y ha escrito varios libros sobre Star Wars, sobre Mace Windu, sobre Yoda y el episodio 3, que para mí es el mejor de los tres que ha escrito. Por el enfoque que le da a la filosofía Jedi, habla mucho de la filosofía Jedi, de la fuerza, y sobre todo de lo que le pasa por la cabeza a Anakin Skywalker y del miedo que tiene a que muera Padmé. Porque todo esto es porque Padmé, él ha visto que va a morir y él decide que Padmé no va a morir. Y tiene que conseguir la maestría, el maestrazgo que no le dan, ¿no? Porque él necesita acceso a determinados documentos a los que solo puede llegar si es maestro. Entonces, eso en la película no se mira, Elegir la versión que no queráis. se ve bien. Sí. Tenemos esta, La Guerra de las Galaxias. que es el Sí, mismo autor, y al esta que es final, más aunque antigua. sean contratados, si son buenos artesanos, si son buenos artistas, eso, un escritor puede enriquecer mucho, ¿no? El mundo que han creado las películas. Hombre, hay libros muy malos sobre Star Wars, malísimos. Me Pero en imagino, particular claro. el del episodio 3 a mí me pareció bastante acertado. De hecho, me gustó mucho más que la película. Lo leí antes de ir a ver la película y me llevé un chapón alucinante porque pensé que la película iba a ser impresionante como el libro. Pero no fue así. En fin, cosas que pasan. Bueno, Lucas terminó de hablar de las ideas que tenía que podían venir a cuento, ¿no? En esta asamblea, hablando sobre la lucha entre Ben y Anakin. Ben tira a Anakin a un volcán. No sé si esto suena. Episodio 3 total. ¿Vale? Todo esto que dijo George Lucas sobre lo que él pensaba, ¿no? que iba a ser el trasfondo del emperador y el trasfondo de algunos de los personajes y lo que había pasado antes, pues se ha utilizado de una forma o de otra. Lo ha utilizado él, claro. O sea, esto no, en la película no se ve, porque al final si yo no sacar nada de esto, oye, yo lo saco en mis películas posteriores, no en las precuelas. ¿Qué más? Discutieron sobre el título, claro. Y decidieron cambiarlo al Retorno del Jedi. ¿Qué más? El conflicto con el emperador ya es en la Estrella de la Muerte, ya no es en Har Abaddon. Y luego viene lo de la fiesta universal. Lucas quiere que cuando ganen los buenos haya una fiesta en todo el universo. En la remasterización esto existe. Se ven en muchos planetas Sí. y como fuegos artificiales. Yo lo he visto, sí. Claro, pues es espantoso. En la versión original eso no ocurre. Hay una fiestecita con los Ewoks, la mar de mona, ¿no? Con una música está bien, tribal que está bien, que luego se ha cambiado
Y lo digo desde el respeto por una música de estilo peruano, ¿vale? Lo digo desde el respeto, porque a mí me sonó, digo, ¿qué es esto? Ocarinas. Tururú. No me terminaba de pegar, ¿vale? Y no tengo nada contra la música peruana. Eso que quede claro. Cuidadito que despierta a mi Entonces, mujer y te cagas, ¿eh? Te canea. vale, tengo un par de archivos, ¿no? Fiesta 1 y Fiesta 2, un par de vídeos que dejaremos en la página web, ¿no? Donde se ve la idea original de la fiesta, cómo se hizo originalmente y la primera versión de la película que salió al cine, cómo se vio. Y luego, En el cómo libro es sí que la hay fiesta, ¿eh? Ya, pero la película no. ¿Vale? Y luego la fiesta como se hizo en la remasterización, ¿vale? Los llamaremos Fiesta 1 y Fiesta 2. Como son un poco largos, yo creo que no merece la pena ponerlos aquí, pero los pondremos en la página web para que cualquiera pueda consultarlo, ¿no? Y ahí pues escucharéis también la música, ¿no? Y que cada uno juzgue si ha sido un acierto o ha sido una pifia hacer ese cambio. Y ahí lo dejo. Bueno, pues eso. En función de todo esto que se habló, ¿no? En la asamblea del argumento de junio del 81, el 21 de septiembre del 81 sale el segundo borrador del guión, ¿no? El autor ya es Lawrence Kasdan, el guionista que habían contratado, ¿no? Este guión tiene 109 páginas y, bueno, Lawrence Kasdan da un paso atrás y a la película la llama La venganza del Jedi. Toma genoma, pastillas de veneno, ¿no? No se había enterado. No atendió en la última reunión. Se ve que no le quedó muy claro, ¿no? Aquí solo hay una estrella de la muerte que orbita la luna santuario de Just Endor. Ya es casi Endor, ¿no? Leia ya intenta rescatar a Han usando a Chewie como prisionero. Es descubierta, se incluye el momento del beso de Jabba, ya se mete el bikini, ¿vale? A que se le llama eufemísticamente el vestido de bailarina, ¿vale? Ya aparece en el Rancor, el pozo del Sarlacc, Yoda muere en Dagobah, ¿vale? Ben confiesa su mentira a Luke rechaza su destino de matar a Vader, pero Ben le convence. Esas son cosas que aparecen todas ya en la película original, ¿no? Este es el segundo borrador, ¿eh? Ya aparecen personajes como Mon Mothma, Madin, Akbar, el asalto a la Estrella de la Muerte, el enfrentamiento contra el Emperador. Aquí lo curioso, ¿vale? Es que también se habla de una escena. El enfrentamiento contra el Emperador sería del equipo de Luke y Yoda contra Vader y el Emperador, ¿no? Esto se recuperó en parte en el episodio 3, porque hay un equipo formado por Yoda y Obi-Wan Kenobi que se enfrentan contra el Emperador y Vader, ¿vale? Esa idea la plantearon aquí, al final no se llevó a cabo porque Yoda acabaron matándolo, ¿no? Y se recuperó de alguna forma, ¿no? Por aquí nos comenta Eduardo que, como decían en inglés, y tienen toda la razón del mundo, en la segunda Estrella de la Muerte murió gente inocente, estaban en construcción y habían trabajadores de todo tipo, estructuristas, fontaneros, electricistas. No eran inocentes. República asesina, totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Sin comentarios, sin comentarios. A este señor me lo echas del chat, Miguel Ángel. Vale, pues eso. En este segundo borrador las escenas de acción estaban sin definir. Ya. ¿Vale? Era escena de acción, ya, pero sin definir. Mira, Mira. Por ejemplo, no, es que es curioso. Ya con el bikini me parecieron los vigilantes. Sí, hablaremos. Sí. Vamos a hablar sobre el enfoque que quería darle Carrie Fisher a Leia y nos vamos a llevar una sorpresa y yo creo que Elena también se la va a llevar. Quiero puntualizar lo que dice también que el personaje, y es cierto, es un personaje muy poderoso y feminista que había conseguido en las anteriores y va y le ponen esas pintitas. Ahí la verdad es que posiblemente, no sé. Ahí, luego nos comentarás, Pepe, ya nos lo explicas. Sí, hablaremos sobre el bikini y hablaremos sobre todo tipo de cosas. Bueno, segundo borrador, ¿vale? Lucas revisa el borrador. El segundo borrador es de septiembre del 81. La revisión de Lucas es del 1 de noviembre del 81, ¿no? El título de la película definitivamente es El retorno del Jedi o del Jedi, ¿vale? Todo lo demás es prácticamente idéntico a la película final, y Vader, se incluye la idea de que Vader tiente a Luke. Juntos dominaremos la galaxia, que es algo que también ocurre. En plan de, únete a mí, derrotaremos al Emperador. Eso ocurre en el episodio, en el Imperio Contraataca y en el Retorno de Jedi.
Entonces, este segundo borrador revisado es el guión de la película. Al menos es la idea. Y ahora vienen las animaladas, el tercer borrador. El tercer borrador que se publica un mes después, en diciembre del 81, que también el autor es el guionista profesional Dolores Cardán. Incluye tramas falsas. Pero lo hacen Como que, por aposta ejemplo, para despistar. Sí, sí. Por ejemplo, Leia no es la hermana de Luke o que Luke mata al emperador, ¿no? En este tercer borrador, a este tercer borrador yo tengo una gran afinidad porque por primera vez aparecen los guardias gamorreanos, ¿no? Que antes se les llamaba cerdos gigantes, ¿no? Ahora son guardias gamorreanos. ¡Viva el tercer borrador! La mejor raza de toda la galaxia, los gamorreanos. Me propongo hacer un programa sobre ellos. Ahora adivinar qué personaje tenía Pepe cuando jugábamos al rol en la galaxia, en el juego de la Guerra de las Galaxias. Un gamorreano, un cerdo gigante, digo gamorreano. Que le encantaba mearse por todas las cosas que tenía lucecitas. Ahí lo dejo. Sí, así pasaba, que Enrique se mosqueaba y luego daba a todos porque le destrozábamos la nave. Sigamos, chicos. Vale, sobre este tercer borrador, pues bueno, hay un tercer borrador revisado por George Lucas, 7 de enero del 82, ¿no? Aquí se incluyen algunas tomas falsas más y la famosa escena de la tormenta de arena, de la que vamos a hablar cuando hablemos del primer día de rodaje, porque no tiene ningún desperdicio, ¿vale? Parte de esta escena se ha visto cuando hemos puesto el tráiler, ¿no? De La venganza del Jedi. Se ha visto un trocito de esta escena, ¿no? Hay como una especie de ventisca y los personajes con capote, ¿no? Esto es muy curioso y ahora hablaremos de ello. Eso es, esto es la famosa escena, la escena 44. ¿Vale? Esto fue un desastre absoluto. Ahora para este metraje que no se utilizó, fue bastante caótico lo que ocurrió, ¿no? Pero la tormenta que pasó de verdad, o sea, que estaba ocurriendo. No, la tormenta se provocó. Ah, vale. Sí, ya veremos cómo lo hicieron. Hombre, Vale, solo te digo que el director dijo algo así como, por Dios, espero que esto no sea cancerígeno. En fin. Sí. Vale, ya veréis lo que hicieron aquí y por qué. Porque no se utilizó arena. Porque la arena no queda bien en las tormentas de arena. Fíjate, qué cosas. Ya ves. No sé, hombre, igual que en Cantando bajo la lluvia. El agua leche. sola no valía. Era leche, Tuvieron ¿no? que añadir leche. Sí. Ay, por favor. Pues Sí, fijaos sí, que sí. Pues esto fue todo un desastre. Sí, digamos que Vale. las tormentas reales fueron las que colocaron en el episodio 4, la de Capadocia en Turquía, que era esa dinámica, el sol también, la inclemencia del clima sí se les dio en esas, pero en estas, como dice Pepe, que fue ya producida. Esto fue producido, sí, porque se dijo que no querían, las dos películas anteriores las habían empezado con exteriores y querían romper la maldición porque los primeros días habían sido horrorosos. Y se metieron en una que no ocasionaban se que el creer. clima estuviera en contra de, conocemos la típica escena en el episodio 5, donde apenas grabaron a menos de 4 metros, básicamente en la fachada del hotel, para poder hacer ese tipo de tomas en donde diera ese aspecto netamente de tormenta y que se estaba involucrando ahí el pobre Luke. Y de hecho, en cuestión de 30 minutos salgan a filmar porque realmente estaba ocasionando una tormenta bastante fuerte en las afueras del hotel, así que cargo 3 cámaras, graben y éntrate rápido porque si no te voy a perder en la tormenta. Con un pan. Con un pan. Sí. Bueno, ya hemos hablado del guión, ¿vale? Ya os he echado los rollos. Fijaos, 3 guiones con sus revisiones correspondientes, asamblea. Fijaros lo que cambió la historia. ¿Vale? Habían muchas historias y aquello fue puliendo hasta que llegó el segundo borrador revisado, que ya digamos que es la idea fundamental de la peli. Y luego llegan las trampas, tercer borrador. Ahora veremos por qué se hicieron lo de las trampas, porque ocurrieron cosas un poco chocas, ¿no? Bueno, sexta curiosidad. ¿De dónde narices? Yo esto lo he llamado en el guión Ewok o Ewok, pero ¿de dónde narices viene el nombre de Ewok? Es algo que hay muchas historias por ahí circulando. Y es curioso porque yo he leído varias fuentes y se contradicen entre sí y son todas oficiales. ¿Vale? Sí, mira, en cómo se hizo el retorno del Jedi de Planeta, ¿vale? Dicen que, Ewok está inspirado en una tribu indígena norteamericana del sur de California que se llama Miwok. En el idioma de esta tribu, Miwok es persona, o sea, que son las personas.
Eso es lo que dice ahí. Ujú. Luego, hay otro libro que se llama que es Star Wars, los archivos, episodios 4 al 6, ¿no? Que ante una pregunta del autor, que es Paul Duncan, George Lucas contesta: desarmé y mezclé un poco las cosas. Básicamente, corté a los Wookiees por la mitad y los llamé Ewoks. ¿Qué versión es la correcta? Porque las dos son oficiales. ¡Ah! ¿Quién está mintiendo? Vale, esto es curioso porque todos conocíamos lo de los Ewoks, lo de los Wookiees, tal, pero Wookiees. esta otra de la tribu Miwok yo no la conocía y la di por buena hasta que empecé a contrastar y dije esto. Y bueno, si ya os ponéis a buscar en internet, bah, hay 1000 versiones, ¿no? Pero claro, ya no son oficiales. Yo voy a la información oficial y hay 2 versiones oficiales y contradictorias entre sí. Toma. Esto está muy bien. Bueno, se decidió al final que Ewok sonaba mejor que Ewok. ¿Vale? No sé si en algún idioma del mundo Ewok significará algo ofensivo y se decidió no utilizarlo, no lo sé. Vale, vamos a hablar un poquito sobre los disfraces de los Ewoks. Los disfraces de los Ewoks eran todoterreno. Se decidió que tenían que resistir la lluvia. ¿Vale? Trajes que se pudieran utilizar, imagino que dijeron, pues si llueve, pues puede llover en la Lundor, nos quedará bien, ¿no? Y podemos utilizar a la gente lloviendo o lo que sea. Porque como va todo sobre la marcha, a saber lo que decía el guión sobre lo que tenían que hacer los Ewoks, ¿no? Se construyen 34 trajes con gran detalle para planos medios y cortos y otros 24 para planos generales. Se hizo un primer correteo de prueba, lo llaman así, ¿vale? Que fue bastante desastroso, ¿no? Porque correteo significa que se no, que se movieran, que hicieran cosas, ¿no? Vale. Entonces se les empañaban los ojos y no veían nada, ¿vale? Y bueno, uno de los actores casi le arranca una oreja a otro, al disfraz de otro con una lanza. O sea que no veían un pimiento y podía ocurrir cualquier desastre, ¿no? En fin, se presentaron 120 personas para hacer de Ewok. 120, ¿eh? Fijaros que hay, si no me equivoco, 58 trajes. Se presentaron 120 personas. Una de las personas que se presentó fue Warwick Davis, que después sería famoso por Willow y que aquí es Wicked, ¿no? Tenía 11 añitos, ¿Habéis fijado ¿no? que ¿qué? Que tenía 11 años. 11. Medía 65 centímetros de altura. ¿Vale? Eran todos. El requisito de estatura, ¿qué? Perdón. Sí, eran todos enanos. Sí. Ujú. O gente. Vamos a lo que Gente dicen pequeña. es gente pequeña. Gente pequeña. Gente pequeña. O acondro. Eso dicen, ¿vale? Acondroplásticos. El requisito de altura era no ser más alto de 1,30 metros. Se rechazó a gente por ser demasiado alta. Imaginaos que son muy alto. No, claro, ¿Cómo? claro. En fin, pues eso. Warwick Davis tenía 11 años, medía 65 centímetros de altura y hay un momento muy chulo de la peli que es cuando Wicked se agarra a la pierna de Han Solo y empieza a ronronear. Eso fue improvisado. La cara de Harrison Ford es la que se le puso cuando vio lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y decidieron utilizarlo porque les gustó mucho esa reacción espontánea y lo que había pasado con Han Solo. Se repartieron tabletas de sal entre la gente que estaba dentro de los disfraces. ¿Por qué? Porque se desmayaban por el calor de los focos, metidos en aquellos trajes, ¿no? Dice Carrie Fisher que estabas actuando y de repente te girabas y estaban todos los Ewoks en el suelo desmayados. Ostras. Eso es muy fuerte. Dice, estaba actuando con ellos y de golpe se desplomaban. Hostias. Vamos, o sea, esto era una masacre. O sea, esos trajes eran una trampa, vamos, con todas las letras. Todos gente... los trajes de peluche son así. Cuando éramos pequeños y echaban en la televisión Spinete, podían rodar 10 minutos, porque si no la chica que había dentro se asfixiaba. Se asfixiaba, no veía, claro, se le empañaba, en fin. Bueno, se refieren a la gente que estaba dentro del traje de Ewok como gente bajita o gente menuda, ¿vale? Sí lo llamaba el resto de equipo de altos, digamos, ¿no? Bueno, confraternizaron muy bien entre ellos, ¿vale? De hecho, más de una vez fueron sorprendidas parejas dentro de un vestidor haciendo cositas, hasta el punto que cuando abrían determinadas puertas llamaban primero.
Ujú. ¿vale? Por si acaso. Las mujeres que vestían a los Ewoks, mujeres altas, ¿vale? Decían que se volvían muy sobones, ¿vale? Que eran muy cariñosos y que tocaban lo que no debían, ¿vale? Y bueno, se ve que, por ejemplo, durante el rodaje exteriores en el buque de Endor, en la ciudad de Keystone City, montaron un pardo en la ciudad. O sea, eran una gente que estaban decididos tenían una oportunidad, estaban decididos a pasárselo bien, ¿no? Y se lo pasaron bien. Ahora, esto de la gente menudo bajita me resultó muy curioso, ¿no? En Pero fin, yo- tanto cariño que se tenían y tanto ganas de juerga que tenían y todo esto. En fin, es un poco... Dime, Víctor. ahora que lo cuentas, es que yo he escuchado algo bastante parecido con el rodaje del Mago de Oz, que se ve que eran muy Sí. cariñosos con Judy Garland también. Los enanitos estos del País de Oz, que tan simpáticos y, pues bueno, el rodaje, en fin. Y luego el otro día vi una anécdota en X, lo tuiteaban. Walt Disney en uno de los cines, cuando se estrenó Pinocho, en bueno, estas marquesinas donde está el título de la película, ¿no? En los cines americanos, Sí. digamos en la parte de arriba, pues para promocionar la película de Pinocho, había 2 o 3 personas, gente bajita, disfrazados de Pinocho, y para que tenían que estar allí todo el día, pues figurando y diciéndole cosas a la gente, en fin. Pero para que pudiera aguantar todo el día les dejaron comida y vino, y no fue una buena idea lo del vino, porque los trajes de Pinocho se ve que daban mucha calor y bueno, terminaron desnudos insultando a la gente. Cosas que pasan. El vino es muy malo. Exacto. Sí. Bueno, depende. Si uno, ¿cómo decía aquel? Con moderación, ¿os acordáis? Viva el vino con moderación. Ponlo ahí, ¿vale? Vale, por último, sobre los Ewoks. Se pensó en una raza que acompañara a los Ewoks. Hay varios nombres, pero el nombre que más suena es Yuuzum, ¿vale? Me gustaría que pusieras las fotos Yuuzum 1, 2 y 3, ¿vale? Miguel Ángel, si es posible. Espérate que me estoy partiendo el culo. Sí, ya estoy viendo. Es que aquí O sea, Eduardo dice, Eduardo ha hecho una solo eran puntualización. pequeños en la coordenada Z, no en la No X. la X. Es que Vale, de eso- acuerdo. Perdona, ¿qué me has dicho, Pepe? Que no me entero absolutamente de nada. Nada, yo estaba hablando Es una antes. puntualización topológica que hay que tener en cuenta. ¿Qué quieres que te A ver, enseñe? no. ¿Qué quieres que te enseñe? Que se diseñó, bueno, se pensó en otra raza que acompañara a los Ewoks y una de las versiones es Yuuzum, ¿no? Pon la foto Yuuzum 1 y veremos un concepto. Yuuzum 1, eso no es. Ah, digo, muy guapo no es. Es que no está, no la veo. Alá, Espérate. alá, alá, como reventando. Ya lo tengo. Voy Vale. volando. Vale, Yuuzum. ¿Vale? ¿Veis? Lo de arriba se supone que es un Ewok y lo que está abajo con las patas largas es un Yuuzum. Esto se ha utilizado. Y tanto. Si pones Yuuzum 2, No, pero estos son en imágenes otra de- peli también se ha En utilizado. otra película, ¿verdad? En Sí. Cristal Bueno, Oscuro. Ya, En ahí Cristal está. Oscuro. Son yo las esto lo he monturas. visto en The Mandalorian. Fijaos el fondo. Sí. ¿Veis la criatura que hay al fondo con las Ah, patas largas? Y hay Yuuzum 3. ¿Lo veis al fondo también? Donde Sí, está poquito, la pero figura. sí. Ahí están, ¿no? Eso cuando estás viendo el episodio, que es el episodio 6 de la temporada 3 de The Mandalorian, se ve pasar por detrás este tipo de criaturas, ¿no? Yo en su momento ya me di cuenta y es esto, ¿no? De todas formas, también han rescatado los Yuuzums como uno de los miembros de la banda, de la nueva banda de Max Rebo, de los músicos de los que ya hablaremos después, ¿vale? Vale, una vez hablado de los Ewoks, punto 7, 1000 bocetos de fotos, ¿vale? Motos 1, por favor, Miguel Ángel. Me estás dando mucho trabajo hoy, ¿eh? Es un no parar. Ahí voy. Vale. George Lucas, cuando hablaba de las motojet, ¿no? O, la famosa escena, ¿no? Con la persecución de las motos entre los árboles, ¿no? Lo único que definió fue
que tienen que volar entre los árboles, esquivarlos y tiene que parecer que van a 320 kilómetros por hora. Vale, desarrollarlo. El resultado fue más de 1000 bocetos de motos deslizadoras. Es lo más fácil de encontrar. Tenéis de todos los tipos. Esto es una página de un juego de rol, ¿vale? El de Western Games, de los 90, pero esto solo es una muestra. Hay cientos y cientos de motos deslizadoras creadas, porque el señor Lucas no definió más el concepto. Entonces, los creativos pues se pusieron a hacer, como su nombre indica, creativos, ¿no? Se pusieron creativos y ¡zas! 1000 bocetos de juego. Por eso podéis encontrar motos en todas partes. Vale. Punto 8. Buscando director. Una de las partes que más me gusta. Gente que se consideró por parte de Lucas como posible director del Retorno al Jedi antes de elegir a Richard Marquand, ¿vale? Menuda lista, voy a- menuda lista. Sí, voy a decir nombres y cosas que han hecho, ¿vale? Para que os suenen. Richard Attenborough, el abuelete de Parque Jurásico. ¿Vale? John Borman, que solo hizo Excalibur. Nada, no hizo nada. No. Sí, John Borman, Excalibur no es de Borman. Sí, pero ha hecho muchas más cosas, no solo hizo yo. Bueno, claro, no, a ver, es que es por no extenderme Sí, demasiado. vale, sí. David Lynch, Dune y Twin Peaks. David Lynch era el favorito de George Lucas, pero David Lynch admitió, y cito textualmente, que la idea le daba dolor de cabeza. Entonces rechazó todas las solicitudes de Lucas y luego el tío va y llama a su abogado y le dice, y se lo cuenta, y el abogado le dice, acabas de perder millones de dólares. En fin, Ya, así son las pero cosas, ¿no? Continuamos. Richard Donner. Pero perdona, el tío le iba al vicio porque un año después había estrenado Dune. Un año Sí, después es que estrenó Dune. una de las excusas que utilizó es que Claro. quería hacer Dune. claro, No, sí. pero eso estaba. Dune ya fue una película de encargo para él y Sí. él realmente quería hacer otras cosas. Otras cositas. Bueno, Vale. sigo. Richard Donner, Arma Letal, ¿vale? Terry Gilliam, 12 monos. John Carpenter, La Cosa, Fantasmas de Marte. Hay 1000 de John Carpenter que está muy bien, ¿vale? Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Por ejemplo, este señor ha dirigido El último Boy Scout y Días de Trueno Top y Gun. Top Gun. Nada, cositas sin importancia, ¿no? Todos estos iban a ser directores. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué se dirigió a Richard Marquand? ¿Y quién Que es de ese? todos ellos a lo mejor era menos famoso, ¿no? Pues porque no estaba afiliado al sindicato de directores. ¿Por qué? Porque, a ver, habían tenido al final del Imperio Contraataca, en los créditos, algo pasó con el fondo de los créditos y donde aparecía el director y donde aparecía el equipo y la Asociación de Directores de Estados Unidos multó a Lucasfilm con $25,000. Entonces se cabrearon bastante y al final, como veían que los buenos que querían ellos no querían dirigir la película, eligieron a este señor porque no estaba afiliado al sindicato de directores de cine de América. Entonces, mal comienzo, ¿no? Eliges a alguien que no era de primera fila y lo dio por un motivo tan baladí, ¿no? Como este, porque estás mosqueado, ¿no? Porque te han multado. Claro, yo lees los comentarios de Lucas sobre esto y estaban muy enfadados porque la impresión que les daba es que como la película había sido muy famosa, habían intentado obtener tajada y les habían machacado con esa multa para obtener parte de la pasta, ¿no? Pero Si tienes que cumplir un formato y no lo cumples, pues lo siento, pero la gente te multa. vale, Por muy George Lucas que seas, ¿no? pero Vamos, digo yo. $25,000 Claro, sería poco, pero es un sería mordisco. poco. Ya, Pero o es un sea, mordisco, tío. sí, Al tanto de sí. que te llevas $25,000 míos porque el formato de los rótulos no es el que toca, ¿no? O porque he puesto demasiado pronto. Es que exactamente no he apuntado qué es lo que pasó, ¿no? Seguro que lo he leído, pero no lo he apuntado. Tampoco le encuentro más importancia, ¿no? Algo ocurrió con el formato de los créditos, que yo no sabía que los créditos debían tener un formato. Que hay gente que tiene que aparecer antes que otros y otros después y tienen que aparecer de una forma o de otra. Lo tienen todo muy regladitos, ¿eh? Se ve que sí. El que sepáis que hace un cameo en la película, ¿eh? El director. Ah, sí, Richard Marquand, ¿de quién hace? Pues si quieres te lo muestro. Vale. Vale, porque Lo muestro, por eso lo no. muestro. Eso no me...
Aquí lo tenéis. Ah, mira. Un imperial. Sí, los que llevan los AT-AT, si mal no me equivoco. Los O los pilotos del AT-ST. AT-AT. Los pilotos de la TST. Deben ser los 2 pilotos de la TST, pero apenas se les ve. A ver, eso es solo un momentito. Antes de que Cuando Chewbacca los Chewbacca- masacre, ¿sabes? Cuando Chewbacca los masacra, sí. Vale. Pues ya hemos hablado de cómo se contrató el director. Hablemos ahora de Star Trek. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, hay una ilustración conceptual de una criatura que se llamó el perro monstruo, ¿vale? Ya voy. Vale. Ah, sí, Que es el se que hemos visto hizo, antes. sí, exacto. El perro monstruo se pensó para esta película, para el Retorno del Jedi, pero no se utilizó. Entonces, ¿qué hizo Industrial Light and Magic? Pues nada, la utilizaron como el perro monstruo Klingon en Star Trek 3. ¿Vale? Si habéis visto Trek 3, aparece el Klingon malísimo, que es el abuelete Doc de Regreso al Futuro, ¿vale? Pues ahora sigue haciendo de Klingon, y al lado tiene un perro monstruo, que da bastante miedo, ¿no? Pues ese concepto venía de Star Wars, ¿no? Industrial Light and Magic, que es la empresa de efectos especiales que creó Lucas, ¿no? Para apoyarse técnicamente y hacer estas 3 películas de Star Wars. Hizo más cosas en Star Trek. Hay un vídeo del efecto Génesis, que es un efecto que aparece en Star Trek 2 y 3, ¿vale? Donde se ve cómo impactan con un arma en un planeta. A ver si lo podéis ver. Pues esto se hizo en la época, ¿no? Es bastante avanzado para la época. Y a ver si nos lo muestra Miguel Ángel. Ahí está. ¿Vale? Todo esto está hecho por ordenador. De la época, ¿vale? Ujú. Ahí está, ahí se ve. A ver. Sí, ya sabe cómo impacta, ¿no? Y cómo se va transformando el planeta. Esto no tiene que ver con Star Wars, pero fue hecho por Industrial Light and Magic también, ¿no? Ajá. Entonces, hay una anécdota sobre todo esto que ahora os la contaré ahora cuando terminemos de ver la Biel. No, pues Para que contarnos, veáis si que en los quieres. años 80 se hacían cositas interesantes, ¿eh? Para los medios que había, eso está bastante bien. De lo primero que se hizo, quiero recordar que fue el búho de dentro del laberinto. Lucha de Titanes, ¿no? Dentro del dentro del laberinto. Vale, Miguel Eso, Ángel, yo creo eso que fue el primer CGI. vale. Pues bueno, Mark Hamill se enteró de que se había hecho esto para Star Trek 2 y se enteró de que se Mira, iba a utilizar en Star Trek 3 el proyecto Génesis de Khan, correcto. Al Darion le falta tiempo, ¿eh? Cuando ha visto Star Trek. Khan Noonien Singh, el aumentado. Pues eso, se enteró de que Industrial Light and Magic estaba trabajando para Star Trek, llamó a Lucas y le dijo, literalmente, ¿seréis traidores? ¿Vale? Y Lucas le contestó, esto es un negocio, chaval. ¿Vale? Sabéis que existe un pique, ¿no? entre los trekkers, ¿vale? Y los Warsers. Yo cuando fui a ver el episodio 1 vi a gente con camisetas de Star Trek y vi el famoso La fuerza es ilógica, eso lo he visto, ¿no? Y eso, bueno, forma parte como del pique, ¿no? Y aquí ya existía, fijaros, o sea, pero seréis traidores. Dice Mark Hamill, Luke Skywalker a George Lucas, ya que le dice, ya tío, esto es un negocio. En fin, esto me hace hablar que ahora cuando George Lucas habla mal de Disney y dice que no han respetado su legado, que no sé qué, George Lucas, esto es un cio, ¿vale? A veces por la boca muere el pez, ¿no? Pues este es un ejemplo de eso. ¿Qué más? Vale, el 10º punto, ¿vale? Hablemos de la muerte de Yoda, que ya hemos dicho que se decidió en la famosa, de la que se discutió en la asamblea de argumento, ¿no? Hay demasiados protagonistas. Es algo parecido a lo que decía Enrique hace un rato, ¿no? Hay demasiados protagonistas en la película, hay que matar a uno. Entonces, Mark Wan, el director, propone a Yoda, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿pero qué dices? Si Yoda, a Yoda todo el mundo lo quiere, ¿no? Se van a enfadar. Y Marcos dice, claro, por eso lo he dicho. Y se quedan todos pensando, vale, matamos a Yoda. Claro. Para que moleste, para que impacte, para que la gente
se salga de su zona de confort, ¿no? A mí me parece un motivo un tanto baladí, porque podía haber muerto cualquiera por algo así. Podría haber Yo lo matado a veo su vaca, por lógico, era ejemplo. ya muy mayor. Era el mayor de todos, de hecho. 900 años. Pues ya ha vivido, ha disfrutado de la vida. En fin. Vale, muerte de Yoda. Ya hemos pasado el punto 10. ¿Vale? Continuamos, más. Miguel Ángel. Venga, uno más, vale, venga. más. venga. Hablemos de Blue Harvest. Hablemos de Blue Harvest. Ah, Va- sí, va- sí. vamos a decir que dicho, vamos por el punto 11, pero Pepe, 11. ¿cuántos puntos hay? Esta primera parte tiene 233. 33 y la segunda otros 33. O sea que aún nos quedan unos 33. O sea, cuantos. imaginaros O sea, 3 lo harto programas. que vais La a quedar primera- de nosotros. Mira, O sea, 3 programas para la primera y 3 programas para la segunda. Entonces, estamos haciendo el episodio 4. Exacto. Pero como es la primera vez que lo hacemos, se va a quedar como episodio 1 todavía. Hasta que no Exacto. pasemos a la segunda, Dentro de unos Sí. meses le cambiamos le cambiamos el nombre, no te preocupes. la numeración. Vale. En el Bueno, 2025 ya os habéis vamos a cansado de decir cambiar. animaladas, podemos continuar. Venga. Venga, tío. Vale, Blue Harvest. He nombrado antes Blue Harvest. Es uno de los nombres falsos que se utilizaron para el retorno del Jedi / la venganza del Jedi, ¿no? ¿Qué era Blue Harvest? Blue Harvest, cuando se empezaron a rodar exteriores, se utilizó un nombre falso, este nombre, ¿no? ¿Por qué? Para evitar espionaje, para evitar periodistas y para evitar especulación de precios, porque la gente cuando llegaban a los exteriores llegaban los equipos de las grandes producciones, tendía a subir los precios, ¿no? Esas cosas que ocurren del mercado libre y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Nos vamos a inventar una película que no tenga nada que ver con Star Wars. Blue Harvest, que si no me equivoco, los que sabéis inglés, cosecha azul, ¿no? Sí. ¿No? Eso es lo que significa. Bueno, Blue Harvest, si me pones la foto Blue 1, veremos el logo, Miguel Ángel. Blue- Un par de conceptos del logo. Se emplearon ambos. Hay uno de ellos que recuerda mucho a Star Wars, pero bueno, vale. No tengo ninguna. ¿No tienes Blue 1? ¿Blue 1 no está? Voy a comprobarlo otra vez, pero Busca por la B. la. Claro, es que estará en el segundo bloque. Ah, amigo. Vale, vale. Ya estamos en el bloque de 10 a 33. Claro, hombre. Es que hemos pasado El del bloque. servicio, qué malo es el servicio hoy en día, por favor. Desde luego. Ay, 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 ay. Espérate, porque esto no me Edu hace- no me comenta, hace caso. Eduardo comenta que menos mal que mañana es festivo. ¿Qué pasa? A mí me pidieron un programa chulo y voy a hacer un programa chulo. Ahí, ahí. Aquí se van a explicar las cosas. Y se van a poner vídeos, se va a hacer todo tipo de... Vale, ya lo Sí, tengo. sí, ya lo hay, tengo. hay mucho apoyo audiovisual. Sí. Si quiere mi ordenador, en algún momento os lo enseño, pero Vale. vale, ahí lo tenemos. Bueno, Fijaos. Blue Fijaos Heart, en el segundo hombre, concepto. pero hombre, aquí estás dando una pista, ¿eh? Así, sí, como, esto es como oro, parece plátano, es. Bueno, Blue Harvest, ¿vale? El horror que excede a la imaginación. ¿eh? Esta película tenía estreno en Halloween del 83, ¿no? Y asignados un productor, Jim Bloom, y un director, David Tomblin. Ambos pertenecían al equipo de rodaje, ¿vale? Esta es una de las grandes mentiras que se contaron, ¿vale? Para proteger, pues nada, el contenido de El Retorno del Jedi. Y bueno, para que no penséis que era exagerado, se dio el caso de robos de cubos de basura en el espacio, en el despacho de Kazanjan, ¿vale? El productor. Les robaban los cubos de la basura, entonces se dio también la orden de destruir y triturar toda documentación relacionada con la película. Hay un caso que lo trataremos en la segunda parte, bueno, en la segunda o en la tercera, no porque este paso será la tercera, sobre una filtración que hubo a una revista. ¿Vale? Que vino de esto, de algún robo de documentación de ese estilo. Entonces, hicieron lo que pudieron por proteger la película y hasta se inventaron una segunda película, Blue Harvest, ¿no? Bueno. Una película de terror que se iba a estrenar en Halloween. ¿Os acordáis de una versión de Padre de Familia de Star Wars que se hizo? Yo tengo 2 películas, me falta una. Adivinar cómo se llama. Mira, Blue Harvest. Family Guy. Family Guy, pues es Blue Harvest.
Qué bueno. Muy bien, tío. Estaba yo pensando que no habrá, bueno, sí que habrá más ejemplos, pero no demasiados de tanto secretismo para despistar en ejemplos de rodajes de películas. Bueno, la historia del cine es muy larga, pero no sé yo hasta qué punto habrán llegado a este refinamiento. Pero Yo, tenían yo hechos no hasta lo las suéteres y todo, conozco. las Sí, sí, chaquetas y sí, sí. todo, ¿eh? No, y se utilizó las claquetas durante todo el rodaje, ¿eh? Sí, sí. Lo de Blue Harvest, aunque también lo de Jedi, como habéis podido comprobar, iban un poco Claro. jugando al despiste. En fin. Y también Yo porque creo también que lo que estaban dice despistados. Víctor, lo que dice Víctor cada vez más. Porque ahora hay muchas filtraciones de películas. Ujú. Sí, ahora la verdad es que puedes colar un móvil como el que no quiere la cosa y puedes directamente hacer fotos y grabar todo lo que quieras. El espionaje es más sencillo. Pero aquí Javier nos dice que ya le sonaba el nombre, no sabía de qué. Claro, una buena. Y sí, que es una buena adaptación. Si no habéis visto, os reiréis un montón con esta Sí, versión sí. de Star Wars de Padre de Familia. Vale. Una última, por favor. Es que está Elena. Venga. Vamos a hablar de los bikinis. Hablamos de los bikinis y ya. Ah, el Venga, Ya con bikini, eso. sí. es verdad, que se lo hemos prometido a Es que Elena. está Venga. Elena y lo ha nombrado antes, ¿no? Pues entonces, Sí, a sí, ver, sí. os diré que el último bikini que se vendió, que se subastó, más de 160.000 euros. ¿Hasta cuándo ¿Vale? pujaste tú, Pepe? No, yo no pujé. No pujé. No me he ni enterado. El 120.000 Pero si te lo hubieras dejó porque enterado, ya ¿hasta la cuándo hubieras hipoteca pujado? ya no. Yo no creo que hubiera pasado 1.000 euros. Soy sincero, porque. En fin. A este punto 12 lo he llamado Operación Bikini. ¿Vale? Hoy en día es que las ven de otra forma. ¿Vale? Yo me imagino que más justa para las mujeres, ¿no? Para las escenas del bikini, el Lucas le dijo a Carrie Fisher, y cito textualmente, que no quería ni una arruga. Eso significa ni un Michelin, ni una imperfección. Así es que la chica se puso a hacer ejercicio con pesos en los tobillos, ¿vale? Ella tenía 23 años. El bikini no la seguía donde iba ella. Aquello no era un bikini. Era otra cosa que no era un bikini. Entonces, lo pasó bastante mal. Los detalles de todo esto, pues hablaremos más adelante porque tampoco me quiero extender demasiado. Sí que me gustaría un detalle. Creo que me pongas la foto Ya bikini estamos. 1, por favor. Es Yo la que había última. cerrado. Es que quiero Está que en la, veáis. está en la sección 2, ¿no? Resultó muy curioso, ¿vale? Más detalles del En la B, bikini ya los haremos en el sigue en la siguiente B. programa, Espérate, que tire para atrás. Bikini porque hay 1. bastante que contar sobre Bikini 1. Carrie Fisher y el bikini. Vale, veis el aspecto que tiene, ¿vale? Ahora pon Bikini 2, Bikini 2. que es del especial de vacaciones de verano. ¿No veis una diferencia, digamos, Sí, de volumen? sí. ¿Verdad que la ¿Y veis? a qué se debe? ¿Es ¿A qué se pasar debe? tiempo? A la calificación de la película. Se buscó mediante planos, mediante atrezo, aplastándole el pecho con cinta aislante, lo que hiciera falta, ¿vale? Qué Que se notara lo fuerte. mínimo posible, porque tenía que ser calificada a menores. Fijaos la diferencia. Yo creo que el bikini es Es ella, es la diferente misma persona, ¿eh? para que le siente diferente. No es el mismo bikini. Bueno, Pues si tú lo Bueno, dices. el puede bikini ser es que más sí. grande. No, En bikini 1 es más grande. El bikini 2 puede es más ser. pequeñito. Por eso te digo, Sí. ¿vale? Entonces se buscó esto. Y el bikini 2 es tan auténtico como el bikini 1, pero se utilizó en vacaciones de verano. Para que veáis que en la época las cosas eran muy diferentes. Carrie Fisher estaba muy cabreada con lo que le había ocurrido. De hecho, cuando se rodó el episodio 7, ella habló con la chica que hizo de Rey, ¿vale? Y le dijo, no te dejes hacer de esclava. Y se lo dijo así, ¿no? Luego se enfadó muchísimo cuando Disney decidió retirar digamos, de lo oficial y ocultar el bikini. Se enfada muchísimo, cosa que no entiendo, ¿no? Si era algo que odiabas tan profundamente,
¿por qué narices luego te enfadas así? Que no tenía que haberlo retirado, que tenían que haber dicho otras cosas, que tenían que haber hecho otras cosas. Porque ella decía, no, se puede decir que es que la babosa esta de Java me obligó y yo en venganza la maté, ¿no? Chica, pero si tú has sido la primera que has ido contra el bikini. Porque, vale, porque se te caía al suelo. Era literal, ¿no? Había un ayudante de producción que la ayudaba a vestirse y desvestirse y había una palabra clave que era las tetas están bien. Y era eso, o sea, la actriz le decía, las tetas están bien. Porque se le caía. Porque aquello no era un bikini, no la seguía, no seguía su movimiento, ¿vale? Sí. Entonces, la chica en eso lo pasó mal, ¿no? Y luego, esto se hizo muy cómico y ella no tenía derechos de imagen. Los derechos de imagen se los llevó todo George Lucas. Eso no lo negoció bien. Entonces, eso le picó enormemente porque ella se veía en todas partes así, ¿no? Y encima no tenía ningún beneficio. De hecho, hay una historia en la que ella va a entrar a una especie de una convención friki, ¿no? Y en el torno de entrada hay un muñeco que la reproduce a ella. Entonces, cuando tú entras, el muñeco se gira y según Carrie Fisher, se le veía toda la vagina. Entonces, se ofendió mucho, llamó a George Lucas y le dijo, mira, una cosa es que yo no tenga derechos de imagen y otra que os paséis de la raya como esto, ¿no? Yo no sé cómo quedaría aquello porque en el libro de Carrie Fisher, donde lo leí, tampoco lo vi, ¿vale? Y bueno, puedes pensar que es un asqueroso, pero es una negociación. Nadie pensaba, como ha dicho Serafo, que además de la película, lo que había alrededor iba a generar tantísimo negocio, ¿no? Entonces, George Lucas fue muy listo y se quedó esos derechos de imagen. Y así fueron las cosas, ¿no? El bikini pues, se ha convertido en algo muy icónico, ¿no? Dijo Mark Hamill que no se puede ser más femenina que con el bikini de Leia. ¿Vale? Sí, le sienta bien. Sobre sí, esto incidiremos el próximo día, ¿vale? No quiero seguir más. Apuntaba Elena que es verdad, de Sí, las dos por fotos, supuesto. una está más delgada que la otra, y es lo que tú Sí. dices, le hicieron adelgazar. Sí, la hicieron adelgazar. O sea, ni una arruga. Esa fue la consigna. Eso se podía tolerar entonces, ¿no? Hoy no. Hoy las cosas son muy diferentes. Pero también veremos que el concepto de personaje femenino que expresa la propia Carrie Fisher era muy distinto, ¿eh? Porque ella se quejaba y decía que su personaje era una marimacho, marimandona que no hacía más que repartir estopa. Y ella quería ser más femenina. En fin, sobre todo esto hablaremos el próximo día. Todo esto va, pues, culturalmente, cómo cambian los conceptos, ¿no? Incluso las mujeres sobre ellas mismas o los hombres la concepción que tienen sobre las mujeres, ¿no? No le hubiera quedado tan bien. A Mark Hamill no le hubiera quedado tan bien el bikini. ¿Vale? Pero Depende sí, es un para tema, quién. Depende para quién. es un tema controvertido, ¿vale? Disney, de hecho, ha decidido retirar el bikini digamos, de las versiones oficiales, ¿no? Yo no he visto muñecos de bikini, por ejemplo, ni merchandising con el bikini hace muchísimo tiempo, porque ha decidido como vetarlo. En Ahí fin. tenéis merchandising. Sí, bueno, vale. Ahí tenéis el retrato. Eso está basado en una foto que se hizo de estudio, ¿no? De un estudio que se hizo de la princesa Leia. La foto es muy chula, ¿vale? Y el cuadro pues está muy guay. Enrique, ¿y eso Ella está en venta? tumbada. Está dibujado. El No, original que si lo está... tiene. Que si está en El venta. original ¿qué lo tiene? El Tu original mecenas. lo tiene. Creo que, a ver si apunto bien. Sí, ahí, Tengo yo. ahí está. El original lo tengo yo. No, porque me parece muy chulo. El dibujo que está muy bien, ¿no? En fin, se puede discutir sobre esto, ¿no? El próximo programa continuaremos hablando de esto y sobre lo que Carrie Fisher pensaba de su personaje y hacia dónde tenía que evolucionar. Y bueno, como lo pasó la chica, ¿no? Porque, claro, el problema fue que el elenco masculino, pero el elenco no, el equipo masculino, ¿vale? De rodaje sentía cierta euforia, ¿vale? Cuando aparecía Carrie Fisher con el bikini, ¿vale? Euforia por no decir que era otra época y las cosas eran diferentes. Mirar lo que nos cuenta por aquí Elena y parece Sí. muy interesante hacer un estudio sobre la evolución de la imagen de la Las mujer heroínas, a lo ¿no? largo de las heroínas de Star Wars. Yo lo Sí, veo, pues, Yo lo en veo. el próximo programa hablaremos sobre Leia en Sí. concreto, ¿no? Y cómo la idea que tenía la propia actriz de su personaje era muy diferente de por ejemplo, una Jyn Erso, ¿no? O una Pamidala. Era bastante diferente y ella no se sentía muy a gusto haciendo de
como decía ella, mal macho. Pepe, No, cogemos esto es palabras la... de ella, no son palabras cogemos- mías. Ya, pero en fin, se le podía haber dado ese toque femenino, esa dimensión femenina de otra manera. De otra manera. Yo sí que es verdad que estoy pensando que esa mujer sensual en bikini al lado de una babosa repugnante, eso está muy, muy en la tradición de las portadas de novelas pulp, de ciencia ficción y de cómic, del extraterrestre asqueroso que rapta a la chica que está buenísima. Bueno, mira, comenta Edu que alguien se puso en Friends el bikini de... Sí, Rachel. Se lo pone Rachel. Sí, se lo Porque es pone una Ross. fantasía que tiene Ross, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces se pone el Sí. bikini. La cosa no acaba muy bien, ¿eh? Saludamos a Alfonso de los chicos de Recreería que se ha pasado por aquí. ¿Qué buenas. tal, Alfonso? Nos encanta que estés por aquí. Vale, oye, nos han echado el guante con respecto a lo de hacer un estudio de la evolución de la imagen Sí, de la sí. mujer De a lo las largo de las heroínas. heroínas. de Sí, esta- es algo es algo que es muy interesante porque si os habéis dado cuenta, Rey no se parece en nada a la princesa Leia. Sí, es verdad. ¿No? Claro, y Leia no cumplía con el no estereotipo cumplía. femenino de la época, pero es que la propia Se Carrie parece a Fisher Luke. no le gustaba su personaje. O sea, a mí esto me parece interesante por cómo evoluciona la mentalidad de la gente con las épocas, ¿no? Porque ella pensaba que su personaje era demasiado masculino. Hoy en día es light. Fijaos lo que dice Elena. Dice que el bikini da vergüenza, que tal cual. Pues hoy en día se vería más una Jean Erso, por ejemplo, ¿no? O se vería más una Padmé Amidala o algo así, ¿no? O sea, más peleona, más parecida a un personaje masculino principal, ¿no? Pero Carrie Fisher, pues mira, no lo veía así, ¿no? En fin, hablaremos el próximo de eso. Hay que decir que... También es lo que dice Víctor, que en esa época había muchas portadas con la mujer ahí guerrera, no sé qué. Una de larga moda. tradición. Sí, estaba de moda esa imagen de... Sí, así. Pulp que decía antes. Entonces tenía que sacarlo. Flash Gordon también tiene ahí imágenes de ti. Esa estética. Barbarella. Sí. Claro, Muy bien. exacto. Un último comentario, Miguel Ángel. Hablamos de las hermanas, no recuerdo si era las hermanas doble menta o las gemelas doble menta. Carrie Fisher tenía una doble, ¿vale? Carrie Fisher en las escenas en el desierto va a tomar el sol. Claro, la doble tiene que tomar el sol con ella, porque la piel tiene que tener una tonalidad parecida, ¿no? Claro. Entonces se iban juntas con el bikini puesto a tomar el sol y se movían juntas por allí, ¿no? O al menos con una versión del bikini con la que una podía caminar sin que se le cayera al suelo, ¿no? Entonces, el equipo las llamaba las hermanas doble menta o las gemelas doble menta. ¿Por qué? Doble menta, doble picante. ¿Vale? O sea, ese era el comentario que se hacía en el set de rodaje. Cuando las veían pasar. Si habéis visto fotos, claro, dos chicas jóvenes, ¿vale? Vestidas así, en su plenitud, pues, en fin. Sí. No sé hasta qué punto puede resultar ofensivo o no, pero eso ocurrió así, ¿no? Las llamaban, pues eso, las hermanas doble menta, doblemente picante. En fin, ya terminó. Hasta el próximo día. Nos hemos quedado en el punto 12. Ahora que ya has empezado, yo estaba buscando la imagen, que sé que la tenía, pero no la No, esa no la he incluido. No, tú no la has incluido, pero yo sí sé que la tengo localizada. Sí, es famosa. Esas fotos son famosas. Lo curioso es eso. Enseñamos y ya pasamos a los de récord. Ahí está. ¿Por qué toman el sol juntas? Claro, porque es que el tono de la piel tiene que ser parecido. Sí, si no se va a notar que no es la misma, ¿sabes? Muy bien. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. 2 horitas ya de programa. Vale, ya está. Ya no doy más Recuérdamelo, Pepe, otra vez. Este es el punto número 11, 12, creo que punto 12. Hemos llegado hasta el punto 12. Y tenemos 37. 33 y 33. O sea, 33 el primer bloque dossier y el 33 el segundo bloque. Sí, bueno, me imagino que nos quedarán otros 3 programas más a este ritmo. Más 3, no, 6. Yo calculo que 6.
Ok. Pues nada, no esperéis el siguiente programa, que ya os avisaremos cuándo es. Pero lo más importante, por favor, darle me gusta. Darle me gusta porque nos ayudáis mucho. Nada, Alfonso, no te preocupes, que lo va a ver en diferido. Seguro que te va a divertir todas las anécdotas que ha encontrado Pepe a lo largo de su vida y que nos las ha traído aquí. Agradecer también a Serafo, que dentro de poco creo que va a grabar algo inminentemente en tu canal, ¿no? Danos un avance rápido, por favor. Sí, saliendo de este debate, nos vemos para este punto en menos de 2 horas, hora y media más exactamente, para analizar este arranque de temporada, esta nueva serie que arrancó también en Disney Plus, precisamente de Star Wars. Vamos a estar hablando de los capítulos 1 y 2 de Skeleton Crew. Toma, muy bien, muy bien. Sí. La verdad es que yo todavía no tengo claro si me gusta o no, pero bueno, ya lo dejaré claro. Si duermo hoy tranquilamente y lo pienso y lo decido. Pero ya lo debatiremos, Miguel Ángel, ya lo debatiremos. La semana que viene igual haremos algo, ¿no, Pepe? Ya En Latinoamérica hay cositas muy Skeleton Crew. interesantes, ¿eh? Porque en el esfuerzo que han hecho por disfrazar la serie, porque la serie será lo que sea, pero Pepe, en el off the record. Nos lo cuentas en el off the record. ¿Vale? Recordar off the record. Que ahora hay off the record. Ahora mismo vamos a pasar los de record. Si queréis seguir escuchándonos, yo mañana tenéis que madrugo. hacerlo en iVoox. Bueno, pues tú 5 minutos. Tenéis que hacerlo en iVoox y desde ahí podéis escuchar los episodios. 1,49 al mes. Eso no es ni un cortado. Hoy me han cobrado mucho más por un café con leche. Y os vais a divertir mucho. Gracias, Serafo. En 2 horas te vemos en tu programa. Pepe, muchas gracias por traernos este programa. Tío Gamji, Quique-san, gracias también por acompañarnos. A la gente del chat, Elena, Eduardo, Alfonso, por supuesto al Darion. Seguro que me dejo alguno. Bueno, si me dejo alguno me perdonáis, pero Nacho, hombre, Nacho. Nacho, que no me salía, Nacho. Nos vemos ahora en el Off the Record, chicos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.